Bon dia, ¿qué tal? Bon día a totes y a todos, buenos días. Damos comienzo a la mesa redonda de buenas estrategias de relevo generacional. Nos acompañan hoy como ponentes representantes de cooperativas líderes como son Santi Hernández de la cooperativa Gráficas Papallona, José Luis Miranda de Gredo San Diego y John Fernández de Orbea. Permitidme que antes empecemos conociendo a las cooperativas y a los integrantes que hoy nos acompañan en esta mesa. La primera de ellas es Gráficas Papallona, fundada en Valencia en 1984, comenzó como una cooperativa especializada en preimpresión, escaneando en alta calidad y en montaje de publicaciones. Con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en una imprenta digital de referencia tanto a nivel local como nacional. En 2003 se adentraron en la impresión digital, siendo pioneros en este campo. En 2015 ampliaron sus servicios a gran formato, rotulación, merchandising y organización de eventos. La filosofía de Gráficas Papallona se basa en la calidad de sus proyectos, el asesoramiento previo y el servicio al cliente, destacándose por su profesionalidad y cultura de trabajo en equipo. Santi Hernández es socio cooperativista desde 1989 y presidente desde mayo de 2023. Su trayectoria incluye trabajos en importantes publicaciones y una amplia experiencia en la crítica de cine. En la cooperativa, Santi es el responsable de gran formato, rotulación y nuevos mercados. Bienvenido, Santi, gracias por acompañarnos. Ahora él nos contará acerca de Papallona y también conoceremos cómo es un día en la vida de Papallona. He traído un pequeño vídeo demostrativo de lo que viene a ser un día en la vida de Papallona. Creo que con las imágenes lo podréis ver. Es un poco pues eso, cómo lo hacemos día a día. Es decir, en Papallona somos 9 personas que nos dedicamos a tareas muy diversas. Lo único que una de las prioridades que hacemos es que todos queremos o todos tenemos que saber de todo. ¿Por qué? Porque al ser pocos nos tenemos que combinar muchas veces. Tema de turnos, tema de vacaciones y tema de enfermedades. Entonces, esa es una de las premisas que nosotros intentamos siempre valorar, el tema de que la gente sea muy navaja suiza o muy multipuesto. ¿Por qué? Porque eso nos permite ser muy operativos en muchas veces. Que uno tiene que salir a montar, pues sale a montar, yo no puedo, pues que vaya el compañero. Eso es una de las bazas. Otra de las bazas nuestras también es el acompañamiento, el asesoramiento. Muchas veces hay gente que tiene muchas dudas a la hora de presentar. Queremos hacer un libro y vale, entonces te los traes, te los explicas qué tipo de libro, cómo lo queréis, para qué va a ser. Ese asesoramiento muchas veces hay empresas que no lo dan, sino se limitan a hacer un libro y ya está. Entonces nosotros, esa es una de nuestras bazas. Tenemos unos clientes muy fieles a lo largo de estos años. ¿Por qué? Pues porque están muy tranquilos con nosotros. Solemos cumplir bastante bien. Dentro de las artes gráficas solemos cumplir bastante bien. Papallona se montó en el año 84, como bien ha dicho Mar. En el año 84, una de las ventajas que tuvieron mis compañeros es que se fundó con 5 socios que ya empezaron juntos. Claro, también se han jubilado prácticamente juntos, pero eso es una ventaja a la hora de montar una cooperativa. Yo entré más tarde porque yo fui a hacer un trabajo a Papallona haciendo una comisión de servicios. Me dijeron, tienes que hacer este trabajo en Papallona, y al final esa comisión de servicios me dijeron, pásate un día y hablamos, y me propusieron entrar en Papallona
y la verdad que acepté, y desde entonces ha sido bastante productivo y sobre todo bastante enriquecedor. ¿Por qué? Porque la cultura que tenía Papallona era una cultura muy alternativa y sobre todo era el acompañamiento de que si tú no sabías hacer algo, muy solidario y todo muy complementario. Eso ha sido una de las ventajas y también me ha servido muy bien para la hora de sentir la cultura cooperativa, que eso es algo que es muy difícil cuando entras ahora, el tener la cultura cooperativa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entra de la empresa privada y lo tiene más difícil porque hay vicios adquiridos, el tema de los horarios, el tema de la rigidez de los... No, es que yo me tengo que ir a las 6 porque me... No, vamos a ver, ahora ya eres jefe, ahora ya las cosas cambian, no es así. Si tienes que quedarte un sábado, pues maldita la gracia, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? En pos del servicio. Tampoco somos esclavos, pero nos gusta vivir, tenemos una buena calidad de vida, tenemos unas tardes libres, tenemos muchas ventajas que ahora que durante unos últimos tiempos se han establecido como leyes, pero que nosotros desde bien pequeños, desde bien jóvenes, lo hacíamos. El tema de, por ejemplo, yo he estado toda la crianza de mis hijas, yo era el que llevaba a mis hijas al colegio y entraba a las 9:30, luego haría más horas o menos horas, pero eso se me permitía. Mis hijas tienen 25 y 23 años, eso hace mucho tiempo. Hay muchos temas que Papallona hemos ido por delante siempre a nivel social. ¿Por qué? Porque nos interesan mucho las personas. Papallona no dejamos de ser una empresa, pero una empresa que también tiene que ser muy familiar. Es decir, tenemos que estar muy unidos, entre otras cosas porque somos pocos, pero también si no te llevas bien es un martirio. Y eso en Papallona también ha pasado, porque en el año 2000 tuvimos una escisión por diferentes criterios con 2 o 3 compañeros que ellos tiraban hacia un tipo de impresión convencional y nosotros veíamos el futuro en el digital. No hubo acuerdo y hubo una escisión que nos costó casi Papallona y nos costó bastante dinero. Pero fue así, es decir, eso ha sido una ventaja y salimos revitalizados, porque en el 2003, cuando la gente no sabía lo que era la impresión digital, nosotros nos gastamos 500.000 euros en una máquina que ni conocíamos. Nos dijeron, la gente de Heidelberg nos dijo, esta es lo mejor que hay en estos momentos, apostar por ella. Nos metimos y claro, fue una apuesta segura con el tiempo, pero al principio cuando tú decías, tenemos impresión digital y ellos te decían, ¿fotocopias? Y dices, no. Fotocopias, una máquina que pesa 6 toneladas no son fotocopias, es algo más, es mucho. Entonces esa evolución nos permitió posicionarnos muy bien en el mundo de las artes gráficas. De hecho, fuimos la segunda imprenta digital que se montó. La primera fue en el País Vasco, en Otxarreta, que era una empresa grande, y luego nos fuimos nosotros en la impresión digital. Ahora todo el mundo hace impresión digital, pero nosotros llevamos un bagaje que nos ha servido bastante. Luego, a lo largo de los años, vimos que había que diversificar, que el sector de las artes gráficas ha tenido muchos problemas y ha habido muchas crisis. Nosotros pasamos la crisis desde el 93, 92-93, la crisis de 2007, la crisis de Lehman Brothers, la pandemia, es decir, hemos pasado muchas crisis y en Papallona, al ser pocos y sobre todo en una conciencia muy social, nos ha permitido, cuando otras imprentas grandes caían, nos ha permitido salir adelante. De hecho, ha habido años, en el año 2003, los compañeros nos juntamos y dijimos, vamos a pagar a los proveedores, a los trabajadores por descontado, y ¿tú qué necesitas para pagar la hipoteca? ¿800 euros? Pues 800 euros. Es decir, fue una cantidad que los que se pedían permitir, pues yo puedo estar 2 meses sin cobrar, pues estoy 2 meses sin cobrar. Ese es el sacrificio que muchas veces no se ve, pero se hace en las cooperativas. Y eso nos ha ido bien a lo largo de los años. Como he dicho, en el 2015 cambiamos, diversificamos, y fue una diversificación hacia el tema del gran formato y la rotulación. Con el tiempo se ha demostrado que ha sido una ventaja. ¿Por qué? Porque nos ha abierto más frentes. Y nos ha abierto frentes que dan muchas posibilidades. Tema de cartelería, tema de stands, tema de rotulación de coches. Es decir, nos ha abierto ese abanico que ahora, si una pata de Papallona no funciona, como puede ser la impresión digital, la suple la otra con creces. Y hay veces que hay temporadas que baja una y la otra llega la temporada de Navidad y los calendarios, las agendas, y nos faltan manos en el taller. Y en cambio hay otros meses de verano que yo soy mucho más productivo. La jornada de preimpresión, de producción de gran formato es mucho más productiva que la de impresión. ¿Qué hemos hecho en Papallona después del relevo generacional empezó el año pasado y este año se ha culminado? Lo que hemos hecho ha sido
Invertir, es decir, hemos optado por la inversión. Las artes gráficas tienen que estar siempre renovándose, pero nosotros hemos visto el futuro un poco, no es que tengamos una bola, sino que conocemos el mercado. Entonces, una de las bases de las empresas que tienen que hacer es conocer el mercado, conocer la competencia y conocer cómo está el tema, cómo está el patio. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a las ferias, tú vas a visitar showrooms, vas a visitar máquinas y lo que haces es ver hacia dónde va. Y el mercado te guía, o el mercado un poco la intuición te guía hacia dónde vas. En estos momentos, pues ya este mismo año, este mes nos llega una máquina a imprimir y hace 2 meses, gracias a una subvención que conseguimos gracias a la FEVECTA, que eso también es importante, hasta ahora nunca nos habíamos beneficiado de una subvención porque sencillamente no las habíamos pedido. Nos arrimamos a FEVECTA y nos dijeron, tenéis posibilidades de optar a una subvención. Y gracias a eso, esta vez hemos presentado ya 2 subvenciones. La primera nos la han concedido, que nos compramos una mesa de corte con la que hemos podido ampliar mucho más el abanico de posibilidades de Papallona. Y luego, ahora vamos a cambiar la máquina de imprimir. Y si todo va bien, a mí me gustaría a final de año, lo que para mis compañeros eso no lo tienen tan claro, comprar otra máquina que haga que poder imprimir directamente sobre rígidos, que sería para mí terminar el círculo que yo quiero o que tenemos planteado, la hoja de ruta de Papallona. Eso es en líneas generales lo que es Papallona en estos momentos. Mucho trabajo, es cierto. Hay que hacer de todo. Hasta ahora se vivía muy bien cuando eras un militante de base. Cuando ya estás cogiendo responsabilidades, las cosas ya se ven de otra manera. Pero no nos ha costado mucho porque en Papallona siempre hemos tenido, o hacíamos coordinaciones mensuales, cada mes hacía uno de coordinador. Iba muy bien hasta que decidimos cambiarlo, pero hemos probado muchos sistemas, pero eso sí, siempre hablando, somos 5 o 6 personas las que podemos decidir, entonces es muy fácil. Y también hay ficciones de vez en cuando, pero es mucho más fácil. Y en líneas generales esto es la vida y la historia de Papallona. Bueno, muchas gracias, Santi. Podemos decir que Papallona hace honor a su nombre, como una buena mariposa, sí. Se adapta, sobrevive y vuela. Bueno, vamos ahora a conocer a Gredos San Diego. Es la mayor cooperativa de enseñanza no universitaria de economía social en España. Enseguida José Luis nos presentará con detalle esta cooperativa, pero ahora vamos a conocerlo un poquito a él. Él es licenciado en Geografía y Historia, es socio cooperativista de Gredos San Diego y ha ocupado diferentes cargos, incluyendo la jefatura de estudios en el Centro Las Rozas, la dirección en el Centro de Guadarrama y la dirección de la Fundación de Gredos San Diego. Actualmente es el presidente de la cooperativa. José Luis, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias y nada, es un honor agradecer a Coceta que nos haya invitado y luego pues a los compañeros, a John y a Santi por el alto nivel que ya las conversaciones privadas que he tenido con ellos he podido ver. Yo tengo aquí 70, 80 diapositivas, perdónenme, hemos preparado una presentación y hemos mezclado cosas, pero voy a proyectar 7 u 8, me voy a detener nada más que en 7 u 8. ¿Qué es Gredos San Diego? Quería empezar por ahí. Gredos en latín quiere decir cretum, que es elevarse, es destacar del resto, por eso la Sierra de Gredos y todo esto tiene ese nombre. Nos viene bien para una entidad educativa, ¿no? Que lo que pretende es efectivamente levantar, sobrevolar la sociedad y posicionar a los alumnos en un ámbito mejor del que están cuando entran. Y San Diego era porque se llamaba la avenida donde estaba uno de los primeros colegios. Estaba el Centro Cultural Gredos allí, era propiedad no de cooperativa, de unos titulares privados y estaba situado en la avenida San Diego, en Vallecas. Quien conozca Madrid es uno de los barrios emblemáticos, también un poquito conflictivo, también un poco romántico, en fin, una mezcla de cosas. Y este nombre de solidez elevada, de montaña y de San Diego, de trascendencia, pues nos viene bien porque efectivamente esto ha comenzado como un sueño en este primer colegio que ven ustedes, que es el Colegio de Vallecas. Mejor dicho, esto era una esquina donde se impartía clase en los pisos de este edificio y luego se construyó el primer centro muy cercano a este que estoy mostrando. ¿Quién crea Gredos San Diego? 18 fundadores, 18 personas que... A ver si consigo pasar.
18 personas que se ponen de acuerdo una vez se retiran, se jubilan los titulares y tienen todo en contra, incluso opiniones diferentes de lo que había que hacer en la empresa. Las votaciones, uno mira las actas anteriores, ganaban por 10 a 8 en muchas ocasiones. No tenían capital, tuvieron que hipotecar sus casas. Seguro que muchos de los que aquí están saben cómo se empieza una cooperativa, una empresa de economía social, porque aunque se enfaden conmigo algunos miembros de mi empresa, sale muchas veces, ha surgido de la supervivencia. Pero esto es lo que tenían en común, estos 18, la voluntad de sobrevivir. Tenían claro que aunque estuvieran en desacuerdo con las decisiones que se tomaran, tenían que seguir para adelante, porque si no, esto era el paro. Y como no había ningún tipo de ayuda, ningún tipo de, más que la hipoteca, la rehipoteca de sus casas, pues no había más remedio que conformar un puño que golpeara la realidad. Comienzan con un colegio y con una idea, yo siempre digo, revolucionaria y radical. Aquí suena menos revolucionario y radical, el ser dueño de tu propia empresa, ¿no? Pero lo que añadieron a ello era que todo el mundo que entrara podía ser también dueño de la empresa. Y claro, esto se dice así, empezamos con un colegio con 18 personas y llegamos a 10 colegios, no lo veo bien, 9 colegios de gestión directa propia, titulares con 1.100 personas al frente, socios cooperativistas todos, no piensen en asociados, participaciones, todos son dueños de la empresa. Un colegio con un contrato de marca en Alcalá de Henares con otra cooperativa aliada, son unos 40, 50 miembros de esa cooperativa, EAC, Educación Activa Complutense, que firma un contrato de marca y tiene nuestro proyecto educativo en nuestro nombre. 1.100 personas más, 900 trabajadores más. ¿Qué requisito hay que hacer para entrar? Cumplir unos estándares de calidad. ¿Quiénes son socios cooperativistas? Los docentes principalmente, lógicamente el 80%, pero también personal de administración y servicios, también cocineros, también administrativos, también trabajadores de limpieza, también de mantenimiento. Un voto en asamblea. Si 2 personas montamos una panadería, vamos a discutir el precio del pan, de cómo poner el pan, cómo atender al cliente, tú esta marca, tú este proveedor. Pues 1.100, imagínense cómo son nuestras asambleas. Yo a la asamblea de Coceta le doy un aplauso a la tranquilidad. Nosotros no tenemos esta tranquilidad en nuestras asambleas. Es una asamblea, bueno, iba a decir una palabra inadecuada, digamos que combativa, porque encima todos somos dueños y tenemos un voto. El presidente tiene el mismo voto que el último que entra. Por tanto, y hay una implicación muy grande porque es tu empresa. Yo siempre digo lo mismo, si lo tuyo lo defiendes, mis hijos, mi familia, mi coche, mi casa, a mí no me lo toques, yo voy a estar ahí peleando por esto. El coche del otro, la familia del otro, ya veré si me meto o no me meto, pero lo mío sí. Y esto es lo que conseguimos, la gran ventaja que tiene Gredos San Diego, que 1.100 personas se creen que esto es suyo. Decía John, me decía ayer en la cena, que la frase me ha encantado, le dije, la voy a utilizar, no sé si él la tenía, le voy a pedir un poco perdón, pero que los cooperativistas gestionamos temporalmente un proyecto sólido de futuro. Claro, esto me ha encantado, porque es verdad, cuando entra un cooperativista a nuestra empresa, y empiezo a hablar un poco de relevo generacional, entra con 10 colegios. Todo el sufrimiento de estos 18 fundadores, que se jubiló el último hace 2 años, o las implicaciones que lleva gente como yo de 20 años, de repente regalamos todo eso al nuevo que entra, que tiene el mismo voto que tú en la asamblea. Pero, bueno, yo mis dudas y un poco de decepción con esto, y dice, pues, ¿esto está bien, está mal? Bueno, ayer me las quito. Lo pienso esta noche y digo, pues tiene razón. El proyecto mantiene. Cuando yo entré, un director me dijo, con la mano así muy levantada, que tenía 52 años, mi edad ahora, yo ya he luchado para que tú entres, ahora tú, cojones, lucha para que entre otro. Y este espíritu es el que nos anima. Aquí les pongo otra, aquí están los 8 primeros colegios, en diferentes barrios. Quien conozca Madrid, pues hay barrios humildes como Vallecas, como Moratalaz, hay barrios elevados económicamente como son Las Rozas, otra zona en Ensanche Vallecas, que es la mayor zona de crecimiento que hay ahora mismo en Madrid, 40.000 viviendas. Ahí tenemos el Colegio de las Suertes, el Colegio de las Artes, hemos presentado también al concurso de licitación, porque todos estos colegios son parcelas que saca la Comunidad de Madrid a licitación. En los últimos concursamos en uno de ellos 12 o 15 empresas y Gredos San Diego las ha ganado. Hemos perdido alguna, ¿no? Pero ¿por qué ganamos? Porque tenemos mucha experiencia, porque el proyecto educativo es muy bueno, cogemos lo mejor de la innovación y lo mejor de la tradición que la tiene. Aquí están los colegios nuevos. Este es el colegio de
de Valdebebas, perdón, este es el Colegio Valdebebas, efectivamente, es que están en obras. En la Comunidad de Madrid nos dijo que teníamos que empezar este curso escolar, uno ha empezado con 370 alumnos y el otro, el que van a ver a continuación, en Las Artes, el ensanche que decía de Vallecas, con 170. El año que viene creo que va a 1000 y pico alumnos, el anterior y este se va a 600, 700. Tenemos otros 2 colegios fuera de España. El que ven ustedes arriba, que es el de Costa Rica, es un centro privado, es una iniciativa también, tiene 575 alumnos, es el centro en Costa Rica que más ha crecido en la historia de Costa Rica, en los 6-7 años que lleva. Hemos exportado nuestro modelo educativo allí, efectivamente adaptado al país. Y el de abajo es, aunque lo ven más rudimentario, más pobre, es el mejor colegio, las mejores instalaciones que hay en Camerún. Camerún estamos con la Fundación Abriendo Caminos y nuestra fundación aportamos aproximadamente 100.000 euros anuales, que es lo que cuesta el mantenimiento del colegio. Allí los sueldos están mucho mejor pagados que los profesores de Camerún, pero no superan los 300 euros. Un profesor en Camerún puede cobrar, si llega a 100 euros, si está consolidado y a lo mejor recibe en especie, como pasaba aquí en España en los años 40, pues de las familias, de los alumnos, pues algún tipo de pago en especie como huevos, gallinas. Nosotros hemos intentado que estén bien remunerados y esto da escolaridad a 288 alumnos y alumnas. Es la primera vez que se escolarizan mujeres en esta zona de Camerún, en Puma. Y el uniforme, perdónenme también la frase, previene violaciones, porque el uniforme significa que están en alguna lista y que alguien las va a buscar. Y entonces estamos generando un proyecto que va a desarrollar el país, no solo cognitivamente, sino industrialmente, porque queremos poner FP y a partir de ahí un compromiso con la Iglesia es la titular del centro, de 25 años de permanencia y que luego las generaciones que se eduquen allí puedan gestionar el colegio en el futuro cuando nosotros y la Fundación Abriendo Caminos nos vayamos. También Gredos San Diego gestiona diferentes enclaves naturales. Quien conozca la Comunidad de Madrid, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, también ganado en concurso de licitación pública, el Hayedo de Montejo, que es una maravilla, también ganado en licitación pública, y el Caserío de Henares. Esto es una de las líneas de diversificación que hemos abierto. Tenemos una residencia de ancianos, dependencia también, a mitad con otra empresa, el 50% es titular nuestro, el 50% es de Macrosat, que aparece aquí. La residencia se llama Los Balcones y está en Leganés. ¿Por qué? La gestión es de Macrosat porque uno tiene que ceder, si tengo que montar algo de bicicletas, pues acudiré a John. Si tengo que montar algo de dependencia, acudo a Macrosat, que es la mayor empresa andaluza de dependencia en la comunidad andaluza. Y luego tenemos un grupo cooperativo donde también se entremezcla el Mercante, que hace ropa, uniformes escolares, con Fiset, que es una clínica de fisioterapia, con Endesis, que es una empresa informática que dan servicio a otras cooperativas y a otras empresas del ámbito de la economía social en Madrid. También Series, que es nuestra correduría de seguros, Endesis de informática y el Colegio de Alcalá que decía antes. Esto es un poco las cifras de cooperativistas. Para el año 2025, con los 2 colegios nuevos, prevemos esta cifra, vamos a llegar a 1.500 cooperativistas, con procesos de selección muy exhaustivos y con un desarrollo de 18 meses de periodo de prueba. Preferimos que entren como socios porque la contratación actual de indefinidos hace que no conozcas a la persona en 3 meses, ya es indefinida y te cuesta mucho más, si no da la talla, prescindir de ella. Si entran como socios, en los estatutos figuran 18 meses, curso y medio, podemos conocernos mutuamente, porque también, como todos saben, el cooperativista también tiene que querer estar en la empresa. Y ya termino, 2 minutos más. A ver, tenemos unos procesos de selección. Una vez entras, este relevo generacional se está produciendo desde el mismo momento de la entrada, porque de 18 personas, y digo que somos 1000, lógicamente las generaciones nuevas van entrando en la empresa y va obligando a ir trasladando a los más veteranos. Aquí no existe perdonen, no quiero ser peyorativo ni que nadie... un grupo que se mantiene los siguientes 40 años en la empresa. No puede ser. La dinámica de los colegios los principales cargos son los directores. En nuestro sistema retributivo tenemos 20 niveles, los directores están en el 3. Por encima está el presidente, el director general que los coordina y algunas áreas como finanzas, pero muy poquitas personas. A partir de ahí es el principal. Y el punto número 3, el nivel 3 de directores, tienen que pasar procesos de selección. El presidente no puede decir
señalar con el dedo, sí pongo al director financiero, sí pongo al director jurídico, sí pongo al director de recursos humanos, porque eso no puede coger cualquiera sin conocimientos y estar ahí. Pero un director ha hecho su carrera profesional y ya se presenta un proceso. Por tanto, el relevo generacional se está produciendo desde ese momento. Hay que tener un requisito, no llega uno con 20 años a director, tiene que haber pasado por los puestos anteriores, jefe de estudios, pero bueno, pues con 40 prácticamente ya tienes cumplido la antigüedad y el ejercicio de los siguientes cargos, que también tiene que haber tenido valoraciones positivas. El director siempre cambia de centro, de donde ha estado como jefe de estudios, porque también creemos que es bueno que se conozca la realidad de la empresa, si no vamos cada uno a nuestro ombligo, a nuestro centro, etcétera, etcétera. Esto es también fundamental y en todo ese camino hay unos procesos de selección, ya digo, bastante intensos. Bueno, por no extenderme mucho más en esta primera intervención, un par de pinceladas más. Dificultades actuales. Renovación de profesores en la Comunidad de Madrid, no puedo hablar de otras. Matemáticas, faltan. Ingenieros, arquitectos, no es que falten, los hay, pero encuentran trabajos que están 3 o 4 veces mejor remunerados que la enseñanza. Nos cuesta muchísimo encontrar. Religión y latín, quien estudia aquí religión y latín, religión, sea teólogo, luego tenga la autorización de la Iglesia y sepa latín, tiene trabajo en Madrid. No hay, nos cuesta un montón. También hay renovar estas especialidades. El espíritu cooperativista, que lo hablamos ayer. Pues yo qué sé si es por la escasa presencia de los medios, porque parece que la cooperativa siempre se tiene que estar defendiendo ante cualquier ataque que aparece. Si algo hacemos mal, aparecemos en los medios, si algo hacemos bien. Como les he dicho, no hay muchas empresas en Madrid que hagan todo esto que hacemos nosotros. No nos llama nadie para entrevistarnos. Solo si ha aparecido una noticia en la prensa que la piscina resulta que no tiene licencia de no sé. Es así. Supongo que esto pasa en el conjunto del Estado español, pero aquí es sintomático. Y no quiero hablar de la polarización política que la hay. Ya lo meto. O del nivel político, que es el que es, tampoco me meto, no vaya a ser que tengamos a alguien aquí. Pero, en fin, ¿qué quieren que les diga? Si yo voy a hablar con el concejal de Vallecas, 39 años allí, la mayor empresa que hay en Vallecas, y me dice que cuánto lleva abierto el colegio y que si... pues claro, uno dice, si ya no es que tú sepas, que uno no sabe todo, pero ten al lado uno que sí. O uno que sí o que te lo escriba y lo lees. Y ya termino con los beneficios sociales de mayores de 60 años. 2, tenemos unos beneficios voluntarios, se acoge el que quiere a ellos, que nadie piense que arrinconamos, todo lo contrario, estamos por los que han estado, y esto en el cooperativismo es fundamental. Si algún imbécil cree, perdón, lo siento, es que si alguien cree que llega con 10 colegios y no tiene que agradecer a los que han estado antes, es que no tiene ni idea. Decía Ray Bradbury, si no sabes lo que amas en esta vida es que no sabes nada. Entonces, esto es también fundamental, hay que amar esto para estar aquí. Pero hay un día, cuando se cumplen los 60 años, un 20% de reducción de la jornada, lo tenemos en nuestro. Quien quiera ya desligarse de posiciones de gestoras o de un cansancio que se va acumulando con la edad, puede coger un 20% de reducción de la jornada al cumplir 20 años. El sueldo consolida también en los últimos 3 años. Consolida para abajo, no se te puede bajar, pero si sigues con responsabilidades o subimos los sueldos porque el nivel suba, también sube, por supuesto. Quien quiera seguir en activo, que los tenemos, y grandísimas personas, tanto mentalmente como físicamente, quieren aportar, por supuesto que sigue, no hay ningún tipo de puerta por la que tengan que salir. Y las consolidaciones económicas, que también decía que permiten efectivamente que una persona ya que ha llegado a un nivel de director pueda decir en un momento determinado, yo quiero volver a dar clase o quiero tener una jornada más tranquila, pero no pierde su poder adquisitivo. Bueno, pues perdónenme si me he extendido, que llevo aquí 16 minutos en mi cronómetro y reitero el agradecimiento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Hemos visto también cómo elevándose, ¿no?, y con generosidad lideráis la enseñanza no universitaria en España, y que también se puede llegar muy lejos, como Papayona, de momento hasta Costa Rica y Camerún, no, nada menos. Pasamos ahora a conocer Orbea. Orbea es una marca vasca con 184 años de historia, en forma cooperativa desde hace 55, que lidera el sector de las bicicletas. Podríamos decir que la historia de Orbea, aunque ahora John nos la contará mucho mejor, es como un largo puerto de montaña, ¿no?, repleto de curvas inesperadas, subidas y bajadas vertiginosas, pero sobre todo es una historia de reinvención.
Ahora, antes de pasar a conocer mejor Orbea, conoceremos un poquito mejor a Jon. Él es sociólogo de formación, ha desarrollado su carrera en Orbea ocupando varias posiciones clave hasta convertirse en director general en 2011, rol que desempeñó hasta octubre de 2023. Actualmente ocupa el cargo de director corporativo. Bienvenido y muchas gracias también por acompañarnos, Jon. Bueno, antes de nada agradeceros la invitación y bueno, pues encantado de poder compartir estos minutos con vosotros. Yo le pido a Mar, yo no tengo reloj, entonces le pido a Mar que tengo tendencia a enrollarme, entonces me paras, sin más, ¿vale? Bueno, voy a tratar de resumir mucho esa historia que decíamos de 184 años de marca en 4 diapositivas, y luego voy a intentar, no con ningún afán peyorativo de generar inspiración en nadie, pero bueno, si a alguien le puede inspirar lo que nosotros entendemos que han sido las palancas que nos han permitido pues alcanzar las posiciones que hoy ocupamos en el mercado, pues trataré de identificar cuáles son los elementos y las reflexiones que hemos hecho en cada momento que nos han ido permitiendo pues competir en el mercado de una manera diferenciada, ¿no? Y empezamos por esta primera, ¿no? Lo de somos Orbea, una marca única en el ciclismo, ¿no? Y cuando decimos única, no lo decimos por pues la multitud de patentes que presentamos todos los años que nos permiten tener... Soy yo, ¿verdad? A ver. Que nos permiten tener un producto diferenciado en el mercado y que nos permiten que nuestros competidores pues bueno, se tengan que poner a rueda y seguirnos, que siempre es mejor, aunque sufras más los embates del viento, siempre es mejor ir delante que detrás. Sino decimos que somos una marca única en el ciclismo precisamente por nuestro modelo de gestión. O sea, somos los únicos, somos la única marca que compite a nivel internacional, que podemos decir que gestionamos nuestro proyecto en modo cooperativo. Y eso nos hace únicos. Y aquí yo sí quiero romper quizás la primera lanza, ¿no? De alguna manera, yo sí que os animo a que identifiquéis la gestión cooperativa y el gestionar un modelo empresarial en modo cooperativo como un elemento de competitividad, porque lo es, en definitiva. Son modelos que en las vorágines del mercado, cuando tenemos que salir ahí a competir con 200 marcas en cada mercado, el decir y el que tu público objetivo sepa que gestionas tu proyecto en modo cooperativo te hace distinto. Y se trata de eso, al final, de que seas capaz de presentarte en un mercado de manera diferente a tu competencia. Y a veces lo tenemos un poco oculto y no lo ponemos en valor. Y yo creo que es un elemento ahora, y estoy convencido con el futuro, que es un elemento que realmente nos hace más atractivo para los consumidores, ¿no? Entonces esa primera lanza que sí quería romper. Bueno, como decía, somos una marca, creo que estamos en el top 13 de las marcas más vetustas del Estado español. 6 de ellas, de esas 13, son bodegas, que ya dice algo de nosotros también, como país. 6 de las 13 marcas más vetustas del Estado español son bodegas. O sea que, bueno, eso nos da un panorama ya interesante. Bueno, pues nosotros estamos entre esas 13, ¿no? La primera es Codorniu, lo de 1551 viene de la fecha de fundación. Pero bueno, tenemos una historia relevante. Nacemos en 1840, obviamente no nacemos como cooperativa, nacemos como una empresa familiar, no nacemos en Vizcaya, que somos ahora vizcaínos, pagamos nuestros impuestos a la Diputación Foral de Vizcaya, nacimos en Eibar, Guipúzcoa, y como buena empresa ibarresa, bueno, todos conoceréis que a Eibar se le conoce como la Villa Armera, ¿no? Y como buena empresa ibarresa, pues nuestros orígenes están en la industria armera. Nosotros
en 1840 y hasta 1931, estamos haciendo armas. Arma corta, especializados en revólveres. Entonces, alguno tenemos por casa todavía, por ahí, o sea, que con las negociaciones con proveedores solemos mostrar nuestra historia en producto y alguno pues igual se siente un poco temeroso, ¿no? Pero nacimos siendo industria armera, y no es hasta el año 1931 en el que sale la primera bicicleta de nuestras instalaciones. En el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues están las típicas crisis de la industria y, lógicamente, la industria armera sufre una crisis importante y, pues a través de la tecnología del tubo se hacen distintos intentos, se empiezan a fabricar en su época cochecitos de niño, se empiezan a fabricar sillas de ruedas, hasta que afortunadamente alguien vio la luz en las bicicletas y empezaron a fabricar bicicletas. Entonces hicimos ese movimiento del mundo de las armas al mundo de la bicicleta. Otro hito importante, he intentado hacer 4 hitos en esa historia de casi 185 años porque si no nos íbamos a tirar aquí toda la mañana y seguro que os aburríais. Otro hito importante es este, 1969. Decía que no nacimos como cooperativa, nacimos como una empresa familiar. Y en 1969 la familia Orbea es un apellido de una familia, nuestra marca corresponde al apellido familiar, decide terminar la actividad porque bueno, pues, las cuentas no salían, ¿no? Y es en ese momento en el que un grupo de osados trabajadores pues, decide asumir los activos y pasivos de la compañía y transformar la compañía en una cooperativa. Lógicamente, en ese momento hay que hipotecar casas, hay que hacer un esfuerzo importante pues para conseguir rodar, nunca mejor dicho, rodar hasta los días de hoy, ¿no? Y es ahí donde podríamos ya entrar en debate y todo, ¿no? Es decir, ¿cómo yo voy a ser capaz de valorar una empresa como la que tenemos hoy sin tener en cuenta esas hipotecas de esos primeros fundadores de la cooperativa que en el año 1969 decidieron transformar la cooperativa la sociedad en una cooperativa, ¿no? Pues probablemente hay una frase que solemos poner mucho nosotros en euskera en el titular que dice que somos por lo que fueron y serán por lo que somos, ¿no? O sea, es difícil el ser capaces de valorar lo que tienes hoy sin tener en cuenta el esfuerzo de las personas que han estado detrás, ¿no? 69 lo transformamos en cooperativa y en el 71 pasamos a formar parte de lo que hoy conocéis como Mondragón y lo que entonces se conocía como Grupo de Caja Laboral. Bien, y luego he añadido aquí un hito, que es el hito más reciente, que es un poco en 2015. Pongo 2015 porque es donde empiezan a verse las curvas de crecimiento. Eso no quiere decir que el trabajo de picar piedra y el trabajo en el back office, de deshacer cosas para volver a hacer, pues viene desde bastante antes, ¿no? Yo asumo la dirección general en 2011, pues podemos datar en esa fecha como un momento en el que decidimos hacer un proceso de reflexión que nos lleve a identificar pues, un plan estratégico pues, con mucha ambición para poder conseguir bueno, por lo que estamos hoy, porque en aquellos momentos estábamos en una situación bastante incómoda. En esos momentos de 2011-2012, Orbea era una compañía que facturaba en torno a 60 millones de euros, que puede parecer mucho para cooperativas pequeñas, pero cuando estás compitiendo con Trek, con Specialized, con Giant, con Merida, que son compañías de 2.000 millones, pues claro, eres muy pequeño para competir con los grandes y al mismo tiempo eres muy grande para competir con los pequeños, porque bueno, pues era una situación muy incómoda. Había que tomar decisiones de si íbamos o nos quedábamos de alguna manera, ¿no? Y como somos de cerca de Bilbao, pues decidimos ir. Entonces, ya estamos ahora. Bueno, entonces, una historia de reinvención
como os podéis imaginar, desde 1840, donde hemos transformado producto, hemos transformado tipo de sociedad, hemos transformado mercados, hemos transformado tecnologías, hemos transformado absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues he querido poner esto porque, bueno, pues esto es un ejemplo de transformación también, ¿no? El cómo vamos modificando nuestros anagramas y nuestros símbolos en función del devenir histórico, ¿no? Bien, os decía que en ese momento de 2011-2012 iniciamos un proceso de reflexión duro, donde los que me conocen algo, ellos saben que yo soy muy amigo de las estrategias de renuncia, ¿no? Yo soy muy amigo invito a la gente a renunciar a cosas, aunque parezca paradójico, ¿no? Yo soy de los que piensa que cuanto menos cosas lleves en la mochila, más rápido vas, ¿no? Y a veces intentamos meter demasiadas cosas en la mochila y eso nos lleva a ralentizar el paso, ¿no? Entonces, en ese análisis estratégico, yo les invité al equipo a que hiciera el esfuerzo de identificar únicamente 3 cosas que teníamos a las que nunca íbamos a renunciar, ¿no? Y no es un ejercicio fácil, ¿no? Si os ponéis en la situación, con todos los elementos que tienen nuestras compañías, el identificar 3 a los que nunca renunciarás, pues es un ejercicio de renuncia fuerte. Pero sí entendíamos que sobre esos 3 elementos teníamos que reconstruir toda nuestra estrategia, ¿no? Identificamos 3. El primero fue, somos fabricantes y siempre vamos a ser fabricantes. Y puede parecer de perogrullo, pero en nuestra industria no lo es tan así. No sé si hay algún ciclista aquí. ¿Hay algún ciclista? Bueno, todos conocéis marcas como Trek, Specialized, Giant, Merida. No me digas que tienes una Trek. Ah, bueno, te has librado. Bueno, todas esas marcas que conocemos, que son los líderes del mercado, no son fabricantes. Son subcontratistas que contratan sus montajes en Asia, en países de coste, y nosotros entendíamos por propia vocación que el hecho de ser fabricantes en Europa, que en aquellos momentos no había fabricantes en Europa, podía ser un elemento que nos diferenciara otra vez, ¿eh? Elemento de diferenciación de nuestra competencia. Entonces puede parecer obvio y además entendemos que nosotros por propia voluntad, sabéis que el peso de la industria en Euskadi es un peso muy importante, una tradición industrial fuerte y además entendemos que la mejor manera que tenemos de socializar la riqueza que somos capaces de generar es generando empleo. Y generar empleo en la industria siempre es más sostenible, más a largo plazo, más enriquecedor. Por eso entendíamos que el declarar firmemente que somos fabricantes y lo vamos a seguir siendo era una clave de futuro. Otro elemento que identificamos son que somos cooperativistas y siempre lo vamos a ser. Y eso nos ha ayudado en el devenir del tiempo, porque os podéis imaginar que en momentos, y todavía hoy, en los que las entradas de capital en empresas vinculadas a la actividad deportiva ha sido masiva, pues os podéis imaginar que nosotros hemos tenido pues casi mensualmente llamadas para participar, para comprar, bueno, hemos declarado que vamos a seguir siendo cooperativistas siempre. Entonces la respuesta era fácil, ¿no? Y también algo que identificamos era que estamos en Euskadi y siempre vamos a estar en Euskadi. Y lo declaramos no por un afán folclórico, de alguna manera, de coger la icurriña y levantarla al viento, sino porque creemos firmemente que una declaración de este tipo tiene un impacto, creemos que las cooperativas tienen que impactar localmente, primero, y luego si son capaces de impactar en ámbitos más lejanos mejor, pero que el impacto local es importante, por eso declaramos que estamos en Euskadi y siempre vamos a estar. Es una declaración que para mí me parece muy importante, que nunca nos vamos a deslocalizar. En un mundo donde las deslocalizaciones de empresas las estamos viendo permanentemente y el mover riqueza de un país a otro pues se hace con mucha alegría. Bueno, son declaraciones de este tipo, ¿no? El que dijimos, estamos en Euskadi y siempre vamos a estar en Euskadi. Y había otra razón muy obvia,
que en Euskadi tenemos, junto con Flanders, el pueblo flamenco, tenemos la afición al ciclismo más apasionada del mundo, con lo cual era otro elemento de diferenciación para poder competir con nuestra competencia, ¿no? Tres elementos, tres palancas sobre las que empezamos a construir absolutamente todo. Si vosotros veis nuestro modelo de negocio, si vosotros veis nuestro propósito, si vosotros leéis nuestra visión empresarial, si vosotros veis quién es nuestro cliente, si vosotros veis cuál es nuestra propuesta de valor a nuestros distribuidores y a nuestros consumidores, siempre están vinculados a estos tres elementos. Cuando le pasas el algodón, te lo crees. Y para nosotros es algo muy importante, el ser verdad en las declaraciones que hacemos, ¿no? Y adquirimos un compromiso, este es un ejemplo, y este es, por ejemplo, nuestro propósito declarado. Es decir, la razón de ser de Orbea es crear y fabricar. Hemos dicho que somos fabricantes. Bicicletas únicas, únicas porque el 60% de nuestra facturación es bicicleta personalizada. En nuestras instalaciones de Mayavia salen 1000 bicicletas al día y nuestro lote de fabricación es unitario. Es decir, nuestro lote es unitario. Independientemente que salgan 1000 bicicletas, en las líneas, cada una de las bicicletas que están una detrás de otra pueden ser distintas, porque están personalizadas. Y eso nos habilita eso el ser fabricantes, porque dominamos los procesos son nuestros y las decisiones son nuestras. Los que subcontratan su fabricación en Asia, pues difícilmente pueden ofrecer un producto personalizado, ¿no? Inspiran a que comparten nuestra pasión por el ciclismo, vivimos en el pueblo más apasionado del ciclismo y además las personas que trabajamos en Orbea, yo suelo decir que si no vienen ciclistas ya, tenemos que ser capaces de hacerles ciclistas. En Orbea se vive el ciclismo con pasión y el producto con pasión. Y comparten con nosotros el compromiso de una sociedad más justa. Somos cooperativa y siempre lo vamos a ser. Entonces, nuestro propósito, la declaración de nuestro propósito, está muy vinculada a aquello que dijimos hace ya 13 años, que eran los elementos a los que nunca vamos a renunciar. Y esto, bueno, pues poco a poco va teniendo nuestro impacto. Esta es la curva de creación de empleo. Hace escasamente, en el año 2016, éramos 250 personas en Orbea y en estos momentos somos en torno a 1000. El 80% de ellos puestos de trabajo en el País Vasco y otros 200 fuera, en nuestras filiales comerciales. Bueno, pues tenemos gente por ahí danzando por el mundo, pero hemos sido capaces de crear todos estos puestos de trabajo y probablemente sea el elemento de lo que más orgullosos nos sentimos. Hemos sido capaces de crear permanentemente y de una manera consolidada 1000 puestos de trabajo. Bien, esto nos ha llevado también a tener un posicionamiento muy claro en nuestro mercado. Nuestra competencia y todos nuestros usuarios nos identifican con un posicionamiento muy claro, que es el de nuestra visión, que yo suelo decir que, bueno, la visión es aquello que sueñas alcanzar algún día. Yo creo que esto ya no es nuestra visión. Yo creo que ya hemos alcanzado esta posición y probablemente tendremos que volver a soñar con un nuevo reto, ¿no? En estos momentos ya somos líderes mundiales en personalización de producto de alto valor. El crecimiento que ha tenido Orbea, que luego lo veréis, el 75% de ese crecimiento ha sido un crecimiento por precio medio de producto, no un crecimiento por volumen de unidades, que tiene su lógica porque nosotros estamos compitiendo en una estructura de coste que no tiene nada que ver con la estructura de coste de nuestra competencia. Nosotros tenemos unos salarios en nuestro entorno que son los más altos del Estado. Nosotros como cooperativa, además, fomentamos una mayor retribución a nuestra gente. Por lo tanto, el identificar el alto valor como una estrategia era una necesidad, porque no podemos competir en precio bajo, ¿no? De productos de alto valor y ser la marca más fácil con la que trabajar. En aquellos momentos éramos prácticamente la única marca europea que tenía como referencia el mercado europeo y que estaba en Europa fabricando. Por lo tanto, la conexión y la cercanía que éramos capaces de mantener con nuestros clientes, pues te permitía ser una empresa muy fácil con la que trabajar. Bicis para ciclistas. Nuestro cliente es el ciclista, no el que compra la bici. Nosotros hacemos bicicletas siempre pensando
no en la persona que va a comprar, ni tan siquiera en nuestros distribuidores, sino pensando en qué bicicleta le gustaría tener a un ciclista, incluso qué bicicleta le gustaría comprar a su hija a una persona ciclista. Y eso, bueno, pues hace que nuestros productos tengan un olor a ciclismo y a rendimiento que probablemente no tendrían si estás pensando en que tu cliente es pues, la persona que va a comprar la bici. Y muchas veces compramos bicis personas que no somos ciclistas, ¿no? Y negocio centrado en los distribuidores, y esto es una propuesta de valor muy clara, que la podemos hacer porque somos fabricantes aquí. Nosotros tenemos dos tipos y esto fue también una historia de errores. Hubo una época que pensábamos que nuestro cliente era el distribuidor porque era el que pagaba la factura, hasta que nos dimos cuenta que nuestro verdaderamente cliente era el usuario, no el distribuidor. Pero bueno, esa es otra historia que algún día, si queréis, os la cuento, si no nos liamos aquí. Entonces, negocio centrado en el distribuidor, una propuesta de valor muy clara para el distribuidor, que era rentabilidad basada en una alta rotación de producto. Esto es un mercado muy de moda. Nosotros seguimos a la industria de la moda. Nosotros cambiamos las colecciones, las cambiamos anualmente. No llegamos a las 2 colecciones anuales de la moda, pero todos los años cambiamos nuestra colección. Y uno de los mayores comedores de rentabilidad en nuestro negocio son los inventarios que te quedan obsoletos de las gamas anteriores. El ser capaces de entregar de una en una la bicicleta hace que las rotaciones de inventario pues, sean muy altas, y todos sabemos que la rentabilidad al final es margen por ya me están echando, ya termino. Margen por rotación. Yo le he avisado que me aviséis porque si no. Y después, bueno, pues los resultados rápidamente. Éramos una empresa de 65 millones en el año 2016. Hoy somos una empresa de 400 millones. Somos una empresa que decidió en su día que cuando llegaba a los 400 millones iniciaba un proceso de estabilización, porque yo creo que a nadie se le escapa que esos crecimientos que hemos tenido en los últimos 6 años han roto las costuras de nuestra organización y tenemos que volver a hilvanar esas costuras para que nos sintamos todos más confortables, y nos hemos dado un periodo de 2 años de estabilización, después del cual seguimos siendo ambiciosos y queremos seguir creciendo, ¿no? Bueno, crecimientos de estos sostenidos, bueno, pues os imaginéis que el estrés interno que ha vivido la organización o que estamos viviendo pues es importante. Presencia mundial, únicamente el 15% de nuestra facturación es vendido en el Estado español, el 85% de nuestra facturación se hace fuera. El Estado español ya no es nuestro primer mercado, es Alemania y Estados Unidos, y fundamentalmente somos una compañía que vende en Europa y en Estados Unidos. En la renuncia que hablaba al principio, en esa estrategia de renuncia, creemos que no es todavía tiempo porque las sociedades todavía no están maduras para abordar el continente asiático. Creemos que el continente latinoamericano es lo suficientemente inestable política, económica y socialmente como para pensar en grandes inversiones en Latinoamérica, y entendemos que todavía tenemos espacio de crecimiento en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, pues puede parecer también que somos una marca española, que somos una marca mediterránea de alguna manera, pero la realidad de nuestros números es esa. Vendemos el 85% fuera, y cuando cogemos las ventas europeas, el 55% de nuestras ventas están en el norte de Europa, no están en el sur de Europa. Y nada más. Bueno, desde luego está claro que esa reinvención del producto de las armas a las bicis solo la podía hacer una cooperativa, ¿eh? Eso es evidente. Bueno, ahora que los conocéis a ellos, os voy a contar que yo soy Mar Mestre, vengo de Caixa Popular, soy socia cooperativista de Caixa Popular, dirijo el área de comunicación y experiencia de clientes y, bueno, desde el 2018 formo parte también del equipo de dirección. Para los que no conozcáis Caixa Popular, somos una entidad financiera valenciana que hacemos banca cooperativa con valores social y diferente. Nuestra misión es ser la entidad con más implicación y impacto social en el territorio, en la Comunidad Valenciana. En común tenemos con estas 3 cooperativas que somos el proyecto que nace de un sueño, que vivimos con muchísima pasión, también la gente nueva que nos vamos incorporando,
que se hace grande gracias a la generosidad de las personas y que queremos seguir siendo siempre también una cooperativa. Así que, aunque venimos de sectores muy diferentes, somos todos bastante parecidos. Vamos a empezar ya con el tema que va a tratar esta mesa de debate. Juntos abordaremos el relevo generacional en las cooperativas, que se trata sin duda de un elemento clave para la continuidad de nuestras empresas. Para iniciar el debate, os voy a pedir que nos compartáis pues cómo habéis abordado, ¿no?, el relevo generacional en vuestras cooperativas. Habéis dado algunas pinceladas, pero sí que ahora podríamos profundizar y juntos debatir, ¿no? Conoceremos, pues de alguna forma, cuáles son vuestros casos ya particulares como cooperativas. Así que podéis empezar el turno como queráis, ¿eh? Yo mismo. Bueno, pues en el caso de Papallona ha sido un proceso, la verdad es que ha sido un proceso bastante placentero en el aspecto que éramos pocos y obviamente durante estos últimos años se ha ido planificando bastante la transición y eso ha facilitado mucho las cosas a la hora de poder hacer esas jubilaciones de una manera consensuada fundamentalmente y sobre todo de una manera muy escalonada. Es decir, durante estos tiempos los que estaban ocupando, tanto el presidente como el otro socio que también ha dejado la cooperativa, durante estos años han ido formando a los compañeros que todavía les faltaba ese bagaje o les tenían que compartir esas experiencias a la hora de coordinar, a la hora de hacer presupuestos, porque claro, también va enlazado que los compañeros que se han jubilado ahora eran compañeros que ocupaban cargos de responsabilidad en Papallona, como era el tema de presupuestos, como era el tema de la gestión económica. Eran dos temas que son para Papallona eran muy importantes. Y eso es lo que durante estos años hemos ido planificando. La transición ha sido, como digo, muy plácida, muy placentera y sobre todo muy tranquila. Hemos aprendido mucho de ellos y estamos muy agradecidos de ellos. Ha habido renovación, estamos haciendo renovación, pero siempre desde el punto de vista, sin perder el punto de vista empresarial, pero para Papallona es muy importante el aspecto social, el aspecto de la sensación cooperativa que te aporta un becario que en Papallona. El relevo generacional en estos momentos ha venido por parte de gente que ha venido a formarse a Papallona, nos ha gustado y le hemos invitado a que participe en un proyecto. Obviamente también desde la cooperativa tú tienes que ir un poco manejando ese proceso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene con vicios adquiridos de haber trabajado en una empresa privada. El personalismo, hay factores que no son buenos para una cooperativa. Entonces tú tienes que ir rompiendo esas barreras y decir, mira, esto se hace aquí no porque se tenga que hacer así, sino porque está bien el compartir, está bien el repartir los trabajos, está bien en Papallona los corrillos no están bien. Es decir, tú no puedes estar con 3 compañeros porque no tiene sentido. Es decir, el sentido es que más o menos hay diferencias, pero que más o menos tengamos todas las directrices y la hoja de ruta que tenemos marcada. Eso es lo que nosotros hemos llevado a cabo y nos está funcionando. Está funcionando. Tenemos claro que relevo generacional implica en Papallona, hasta ahora siempre ha habido mujeres en Papallona, pero los últimos años ya no había mujeres. Pasa por la incorporación de las mujeres, ya tenemos una compañera. Queremos más mujeres en Papallona porque consideramos que el punto de vista de la mujer para una cooperativa y para una cooperativa como la de Papallona es muy importante, es vital. Y luego también queremos gente que sienta el valor cooperativo. Puede ser muy bueno trabajando, pero si tú no tienes ese feeling para trabajar en una cooperativa, no es válido para nosotros. No tenemos ese proceso tan escalonado y tan ejemplarizado o programado como lo tienen ellos, pero nosotros sí que nos movemos mucho por sensaciones y sobre todo acompañamos mucho a los procesos. Hay que tener paciencia porque nadie llega a una cooperativa y aprende todo lo que tiene que saber, pero de nosotros depende el apoyo y sobre todo
que la gente se emocione, se ilusione con el tema cooperativo, porque si tú a un compañero no lo motivas con el tema cooperativo, seguirá teniendo un jefe, y eso es lo que nosotros lo queremos. Queremos compañeros para poder llevar a cabo un proceso que tenemos. Y sobre todo hay otra cosa también que tenemos clara, es que queremos continuar creciendo. Y para crecer en Papallona queremos crecerlo a base de eso, juventud, que es uno de los temas que también creo que se deberían de hablar también, tema de la juventud y el tema en nuestro caso, el tema de la mujer. Ese es un relevo generacional que en Papallona estamos intentando aportar y ahora de momento está funcionando. Gracias. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, José Luis, John, el relevo? Yo he dado algunas pinceladas, las voy a concretar un poco más. Nosotros al permitir, querer que todo el mundo sean socios cooperativistas de la empresa, ya efectivamente se está produciendo una entrada de juventud y de personas nuevas que van por ley de vida pues desplazando a los mayores. Los procedimientos que decía Santiago, claro, yo me gustaría que te vas a venir a una asamblea mía a dar este mismo discurso, porque suscribo palabra por palabra. Es decir, ojalá que no hubiera efectivamente corrillos, mentideros, que los procedimientos no hacen cooperativistas. Si no existieran habría que inventarlos, pero es verdad que hay algo más, como pone en manifiesto Santiago, que te hace de verdad pertenecer a la empresa, que tengas, decía antes la frase de Bradbury, ¿no? Tienes que amar aquello que haces y saber lo que amas, y es verdad que es complicado. Nuestra cooperativa, por tanto, está estructurada laboralmente de forma piramidal, es decir, todo el mundo está entrando por la base y, claro, lógicamente se va estrechando por arriba. La aportación obligatoria que tenemos en la enseñanza es la más barata que hay en Madrid, la más accesible, estamos hablando de 32.000 euros, es lo más bajo que hay en Madrid, la siguiente está en 75.000 euros. Nosotros no vendemos una plaza, nosotros esa plaza cuando el socio se jubila se le devuelve su aportación y la plaza pasa a la cooperativa, que si tiene efectivamente necesidad de nuevos cooperativistas y nuevos puestos laborales, pues se ofrece a la persona que queremos que entre. Esto es porque, claro, el sistema, la idea que estoy diciendo de que entre todo el mundo tiene que ser accesible, fácil. Los cooperativistas del PAS, el personal de administración y servicios que cobran menos, tienen la misma aportación. Ahora estamos entrando efectivamente por las carestías de algunas de las personas también en trabajadores indefinidos, sobre todo en ese sector, porque les cuesta más hacer esta aportación obligatoria. Y luego tenemos un elemento más, que son las elecciones. Decía antes en la asamblea, hay un voto por persona. La democracia está muy bien, es la fórmula de funcionamiento, pero también complica el acceso al poder. Es decir, complica, me refiero que puede haber un consejo rector, supongamos, que no esté suficientemente preparado. 1.100 personas pueden votar al presidente, pues más tonto seguro que haya tenido la cooperativa que soy yo. Pueden elegir mal si hay candidaturas. Entonces, ¿cómo hemos nosotros, digamos que solventado, entre comillas, esto? El consejo rector aterriza, como decía antes, con una comisión asesora al lado, jurídica, recursos humanos, finanzas, relaciones institucionales, un director estratégico, una directora estratégica de estrategia. Entonces, ese consejo rector puede no estar cualificado, lógicamente tiene más fácil el acceso al cargo de presidente. Quien ha sido director de un colegio, pues tiene más recorrido, conoce más personas, ¿no? Pero si no sucediera eso, llegas con una comisión técnica muy preparada, profesional, que sí que depende del dedo. Puede llegar también el presidente y decir, os voy a cambiar a todos y voy a poner aquí a mis 7 primos. Bueno, si efectivamente quieres cavarte tu tumba, empieza así. Lo lógico es que dejes a las personas que llevan tiempo, que son no solo personas, sino departamentos profesionalizados, que si falta el líder no pasa nada. Aparece un segundo que está en el escalafón preparado o tan preparado como el primero para estar ahí. Entonces, esto es un poco el sistema que tenemos, que creemos que, bueno, con nuestras dificultades y las carencias que también hay, pero sí está permitiendo que se produzca el relevo generacional y que se produzca siempre de una forma profesionalizada, sobre todo en el acceso a los cargos. Y una pincelada con la paridad aquí, en nosotros, nuestra empresa, con una empresa que tiene pues el 60%, 65% de mujeres. Los sueldos siempre han estado, en el mundo cooperativista siempre ha sido así, o casi siempre, ¿no? Ni se pone en duda cuando viene una compañera de recién incorporación, que lo tienes que oír todavía en otro tipo de empresas, no es que se ha quedado embarazada, bueno, pues pero era buena cooperativista, no solo docente, sí, pues el periodo de prueba lo pasa y mira, pues va a tener 6 hijos en su vida como mucho, pues será 6 periodos, pero otros 40 años, 50 años se lo va a estar trabajando a ese nivel que está demostrando, o sea que
que bueno, en eso también estamos muy orgullosos. Ya me callo. Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de John, una empresa con muchos años de experiencia que habrá pasado por muchos procesos de relevo generacional, ¿no? Entonces será también un placer oírte. Hemos pasado periodos abruptos, periodos inesperados, hemos pasado de todo, pero bueno, por irnos a lo más reciente, bueno, el relevo generacional está garantizado, porque ya habéis visto que en los últimos 6-7 años hemos incrementado el número de personas que estamos trabajando en 700. O sea, ahora yo suelo decir que cuando entras en Orbea la gente es asquerosamente joven. O sea, tenemos una media de edad de 37 años, con lo cual, bueno, pues el relevo generacional está garantizado, ¿no? Tiene sus... hay que dedicarle mucho tiempo a las personas cuando entran en una cooperativa. Por lo menos nosotros se lo dedicamos. Y cuando entran masivamente, como nos ha sucedido a nosotros, pues todavía más. Yo probablemente el Consejo de Dirección y el presidente en los últimos 4 años, si hacemos una estructura de a qué tareas hemos dedicado nuestro tiempo, probablemente la primera que sale es a estar con los nuevos socios. Reuniones y más reuniones, ¿no? Nuestra última asamblea, que fue en mayo, el 62% de los votos tenían menos de 2 años de antigüedad. Y eso implica potenciales problemas de gobernanza de la cooperativa, ¿no? Entonces, si no eres capaz y no tienes la voluntad, que también hay mucha voluntad, de dedicar tu tiempo a explicar a todos y a cada una de las personas que se incorporan al proyecto cuál es el proyecto y para qué estamos aquí, si estamos para hacer bicis, si estamos para impactar localmente, si estamos para transformar la sociedad, para qué estamos aquí y qué es lo que se espera de cada uno de nosotros, y no le dedicas mucho tiempo a eso y muchas... Ya veis que a mí me gusta hablar, o sea, para mí no es un problema el estar con la gente y contar cosas, pero yo sé de compañeros que esto pues no les agrada mucho, que a ellos lo que les va es la hoja Excel, ¿no? Y a veces es un problema, o sea, si no identificamos las masivas incorporaciones que pueden suponer problemas de gobernanza futuros, ¿no? Y bueno, creo que a pesar de que hemos tenido ese gran relevo generacional, vamos a decir que estamos solventándolo de manera positiva, ¿no? Y luego están los relevos ejecutivos, ¿no? Que también lo estamos viviendo. Yo estoy en un proceso de salida y otra persona está en proceso de entrada, ¿no? Y bueno, pues dibujamos un proceso un tanto atípico que bueno, también tiene sus dificultades, que es el dibujar un proceso largo, pues casi de 18 meses, donde... bueno, yo, una primera fase en la que yo compartía absolutamente mis decisiones y mis reflexiones con la persona que estaba llamada a sustituirme. Hay un momento en el que esa persona ocupa mi sitio. De hecho, yo ya no soy el director general de la compañía. Me tenía que poner un título y me puse director corporativo. Me quité la mochila de la cuenta de resultados, la cogió esta persona y he de decir que se nota la ligereza, ahora es otra cosa. Y ahora, bueno, pues estamos en funciones de pues menos ejecutivas, más de definición estratégica futura, de nuevos modelos de negocio, de enseñar cosas que la experiencia te puede permitir identificar de manera más rápida que cuando no la tienes y ponerla encima de la mesa, en ese proceso en el que, bueno, procuras estar lo suficientemente cerca como para que la persona que se incorpora se sienta arropada y lo suficientemente lejos para que tu sombra no le impida brillar como tiene que brillar, y a veces el medir eso pues también tiene su dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y bueno, pues hasta que llegue el momento en el que yo deje de ir y será un éxito si nadie nota que he dejado de ir, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese proceso de relevo generacional en las posiciones ejecutivas, ¿no? También. Pues precisamente esta segunda cuestión que has planteado, y queríamos abordarla en este momento,
A pesar de que yo no lo viví en primera persona, sí que me han contado que cuando Pepe Soriano, fundador de Caixa Popular, director general y persona clave en nuestra entidad, salió de la cooperativa, ¿no? Se vivió un momento de incertidumbre. No sabemos cómo lo habéis vivido vosotros. No sé, José Luis, Santi, si en vuestras cooperativas también se han dado estos casos y cómo se vive la salida de los socios fundadores, de los directores generales, de las personas que están más al frente o más visibles dentro de la cooperativa. ¿Cómo se vive esto? Vértigo. Al principio sientes vértigo porque dices, hostia, los compañeros con los que he estado mis últimos 35 años de trabajo han dejado de venir progresivamente, primero uno, luego otro, y te vas quedando diciendo, hostia, esto va en serio. Aquí tienes que tomarte un poco y tienes que tomar posturas y decisiones que hasta ahora no estabas tomando. Posturas como posturas legales, como posturas a la hora de negociar, compras de vértigo para Papallona, compras que estás diciendo, hostia, estamos hipotecando a la empresa o porque tienen que salir bien. En Papallona no tenemos recursos, pero no tenemos unos recursos infinitos, entonces tenemos que acertar mucho en las compras. Entonces el proceso, y personalmente a mí me ha dado mucho vértigo al principio. Luego también, por otro lado, vas sintiendo la sensación de tranquilidad porque has aprendido mucho de los compañeros que han estado contigo durante todos estos años. Siempre están cerca, de vez en cuando, es decir, alguno viene, uno menos porque tiene que tirar del carro de los nietos, pero el otro viene periódicamente a tocar las pelotas. viene a meter baza, pero incluso hemos recurrido a él cuando hay algún trabajo que él se encargaba y nosotros no sabíamos. Pere, acércate, por favor, échanos un cable en esto, pero bueno, también muy buen rollito con él. Eso es lo que nos pasa, es decir, las sensaciones de vértigo al principio, luego te vas afianzando y luego lo que hacemos también es poner en práctica lo que hasta ahora, y eso es uno de los fallos que ha tenido durante los últimos años Papallona, es que se había apalancado un poco. Es decir, la gente que lidera un poco el proceso, el proyecto, yo ahora con 60 y tantos años, yo no tengo ganas de meterme en líos, de meterme en inversiones, de meterme... Entonces, claro, los que veníamos un poco detrás... íbamos haciendo, no son las palabras exactas, íbamos haciendo una Papallona paralela, no, lo que pasa es que íbamos trazando un proyecto que teníamos que llevar a cabo y eso es lo que hemos hecho, es decir, ha sido ir desapareciendo los compañeros y este año pues ya estamos invirtiendo, estamos abriendo mercados y estamos consolidando lo que hasta ahora se ha hecho en Papallona, pero se hacía durante los últimos años, se había ralentizado. Eso es lo que... Pero vértigo mucho. Ahora más tranquilo, pero al principio daba mucho miedo. ¿Sensación de vértigo también para vosotros, José Luis? 39 años que decía, pues efectivamente ha habido muchos momentos y transiciones. Había 18 fundadores que ya no están. Quizás eso no se nota tanto porque efectivamente de 18 se pasa a 300 con 3 colegios, a 800 con 7 colegios, entonces eso queda un poco diluido. Pero sí las personas que han estado al frente de la cooperativa mucho tiempo, como Carlos de la Higuera, que es un referente en el cooperativismo nacional, o como Javier Martínez Cuaresma, que actualmente es el presidente de UECOE, que también ha sido el presidente que más años ha estado al frente de nuestra cooperativa. Son personalidades de una talla intelectual de primer orden, ¿no? Y empresarial de primer orden. Entonces, lógicamente, los que hemos llegado después, bueno, pues cuesta estar a esa altura. Hay un momento también en nuestra empresa que se producen elecciones. Lo decía antes, las elecciones tienen que ir acompañadas de madurez. Hay que aceptar el resultado de las urnas y a veces cuando se produce el proceso en una cooperativa de 1000 personas puede dividirse un poco porque hay 2 candidatos. Entonces, afortunadamente, como decía, con los referentes que he mencionado, Carlos, Javier, hemos sido capaces de hacer una transición muy adecuada y los que, tanto unos como otros, los que nos presentábamos, todos teníamos 20 años, los que estábamos en las cabeceras de las listas, ¿no?, de experiencia en la empresa. Por tanto, sabíamos también un poco lo que había y hemos sido herederos de estas grandes personalidades. Entonces, bueno, yo creo que a pesar de esa zozobra, hemos sabido hacer una buena transición. Y luego otro elemento es el crecimiento. Claro, desde el primer momento, repito la misma idea, tenéis que ser dueños de nuestra empresa. Esta idea va inherente a vas a crecer. Si te quedas con un colegio, si se hubieran quedado con un colegio, pues Carlos de la Higuera y Javier Martínez serían millonarios. Serían millonarios, perdonadme, no es que la enseñanza se gane mucho, pero todo el beneficio que hubiera generado el comedor, que deja bastante beneficio,
Se lo hubieran llevado 18 personas. Venga, 32. Y sin embargo, lo que supieron hacer es, no, tenemos que seguir creciendo, tenemos que reinvertir en la empresa. Mi sueldo no es el sueldo, desde luego, más alto que hay en el mercado, pero sí lo que gana la empresa tiene que serlo. Nosotros facturamos 100 millones de euros, que para la educación está muy bien. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Quién me dice cuánto beneficio queda en Gredos San Diego de 100 millones de euros de facturación? 1, 2 este año. Es decir, si repartimos entre los 1.100 socios el beneficio, les damos 1.000 euros a cada uno al año y no hemos... Entonces, el proyecto, como la frase que me decía John, es lo que queda, lo que se consolida y a lo que tendemos. Y bueno, en esa línea seguimos. Bueno, pues de la incertidumbre que genera la salida de la cooperativa, las personas que la fundaron o los directivos, ¿no?, que han estado al frente, pasamos ahora al desafío de captar talento, ¿no?, y encontrar profesionales que compartan la cultura, que compartan los valores, que esto es importante en todas las empresas, pero yo creo que en las cooperativas doblemente importante. ¿Cómo podemos, el mundo cooperativo, las empresas cooperativas, atraer talento? ¿Cómo hacemos esto? A ver, yo tengo que reconocer que, bueno, yo creo que tenemos valores suficientes como para, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no?, que nos hacen bastante únicos. Y creo que valores, incluso puede sonar de lo que lees, de lo que escuchas, de los valores de la juventud. Yo creo que las nuevas generaciones traen valores que se alinean bastante con nuestros valores básicos. O sea, no tenemos que, yo tengo la sensación de que no tenemos que preocuparnos de que el cooperativismo con sus valores sea algo que no pueda llegar a entender las nuevas generaciones. Yo creo que la alineación que tienen en preocupaciones sobre impacto social, sostenibilidad, son valores que compartimos. Tenemos que ser capaces de mostrarlos de manera atractiva, y aquí también tenemos que hacer una de reflexión y autocrítica, ¿no? Nosotros, sobre todo en el norte, somos muy de cooperativismo igual a corresponsabilidad, autoexigencia, estos conceptos que claro, a mí cuando me los dicen me asustan a mí. Pues yo me imagino a una persona de 27 años, cuando le empiezas a hablar de corresponsabilidad y autoexigencia, pues lo normal es que salga corriendo por la puerta. O sea, tenemos que ser capaces de construir un relato lo suficientemente atractivo y competitivo para captar a esas nuevas generaciones, ¿no? Y aquí esa es la de autocrítica. Y luego nosotros no estamos teniendo grandes problemas de captación de talento. Y sé que suena un poco discordante con la tendencia general. Sé que tenemos un producto atractivo que hace que las personas apasionadas por el ciclismo quieran venir a trabajar con nosotros, independientemente de ofertas que puedan tener en Iberdrolas y en CAF y en no sé qué, y en Mercedes, porque es un diferencial. Entonces, lo que hablamos de la pasión por el ciclismo, lo notas que es un valor que tenemos que trabajarlo. Creo que el hecho, como digo, de ser una cooperativa es importante. Creo que el hecho de estar ganando dinero, nosotros tenemos una evolución de EBITDA que hace que estemos en torno, últimamente, los últimos años, del 14-15% de EBITDA. Y eso, a la hora de repartir retornos, pues bueno, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien nuestra estructura de capital social. Eso soy consciente que también ayuda, ¿eh? Entonces, hay elementos que bueno, pues que hace que Orbea hoy, como realidad y proyecto empresarial y de marca, pues hace que sea lo suficientemente imán como para que se nos acerque bastante gente. Entonces, no creo que nosotros en particular no estamos teniendo problemas, y yo sí animo a que seamos capaces, independientemente de nuestros proyectos empresariales, donde estén, en qué mundo profesional estén, que trabajemos mucho la marca, que parece que únicamente tenemos que trabajar las marcas aquellos que tenemos productos de consumo, y la marca hay que trabajarla independientemente del sector en el que estemos, y hay que dotarla de valor, y hay que dotarla de identidad, y hay que dotarla de diferencia. Y yo creo que hay a veces
no invertimos lo suficiente en dotar a nuestras marcas de potencia y sobre todo el poner en valor el modelo y el modelo cooperativo tenemos que ser capaces de que sea un modelo ganador, ¿no? Y tenemos que ser capaces, no tenemos nada más que ver lo que está sucediendo ahí fuera, que todo el mundo está intentando coger banderas que nos pertenecen por derecho, ¿no? Y te sorprendes con las B Corp y dices, bueno, pero ¿quién está detrás de esto, ¿no? Si este discurso es mío, ¿no? Y suelen decir también, y esto lo dejo aquí, que normalmente una silla la ocupa alguien porque esa silla está ocupada. Entonces aquí otra de autocrítica también, esa dejación que hacemos de discurso y de relato y de puesta en valor de nuestra identidad. Cuando alguien coge eso es porque no hemos sido capaces de amarrarlo nosotros lo suficiente. Y aquí también creo que tenemos que hacer un trabajo que está pendiente por realizar. Ingredo, San Diego, tenéis también ese imán para atraer talento y gente joven a la cooperativa. Pues como empecemos a hablar de los beneficios, desde luego que no. Y cuando vamos al salario, hace 3 años, perdónenme que aquí desvelo vergüenzas también, estábamos 4.000 euros brutos por debajo del salario de la concertada en Madrid, profesor Gredos. Ahora es verdad que en estos 2 últimos años hemos conseguido subir un 20% y estamos casi a la par de esta remuneración. Hay 3 partes aquí, me quedo también con lo que decía Santiago, es decir, hay una parte de formación que se presupone que es buena y que viene todo el mundo preparado, sabiendo historia o lengua, lo que sea, ¿no? O cómo atender en una cafetería o cómo hacer una gestión de limpieza. Pero esto es, al final, cómo entender cómo se hace un regate leyendo un libro. Quiero decir, yo puedo saber, yo soy historiador mucho de la Revolución Francesa, pero puedo no saber explicarlo. Entonces yo puedo leerme el libro bien y tengo bien claro cómo voy a hacer el regate. Y ahora sal al campo y ponte a hacer el regate como lo hace Vinicius. Es imposible. Luego hay una parte práctica que también digo, venga, esta también se consigue, porque te pones a hacer el regate, lo haces 80 veces, te saldrá como Vinicius, bueno, pues a muy poquito supongo, pero bueno, algo lo haces y el oficio también se consigue construyéndolo con voluntad. Y luego hay otra parte que es la que me quedo con las palabras otra vez de Santiago, el valor añadido. Y ahora encima es que tienes que ser cooperativista. Joder, es que esto yo creo que es lo más difícil. Yo eres muy optimista. No lo sé, yo a lo mejor soy un pelín más pesimista en esto. Yo no, las generaciones nuevas las adoro, las quiero. Yo tengo una hija con 18 años, os juro que se está formando. Mira, perdóname. Te voy a poner un ejemplo de cuando hablamos del individualismo de las nuevas generaciones. Un ejemplo que lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Una compañía con unos beneficios importantes, ¿no? Ya os he dicho del entorno de Leviza en el que podemos estar hablando. Yo os he dicho los volúmenes de facturación, podéis echar las cuentas enseguida, ¿vale? Nosotros teníamos por norma, aquí hay compañeros de Mondragón, tenemos unas normas en Mondragón de reparto de resultados, que fundamentalmente lo que buscan es garantizar el fortalecimiento de recursos propios de la cooperativa para garantizar un futuro para las nuevas generaciones y que el legado sea potente el que dejes, ¿no? Nosotros, ante la abundancia de resultados, hicimos una propuesta en esta asamblea, no, en la anterior del año pasado, donde propusimos a la asamblea a unos 600 personas de una media de 38 años que íbamos a duplicar lo que destinábamos a reservas irrepartibles. Nos tiramos, yo personalmente me tiré como 2 meses en reuniones de grupos de 20 explicando los motivos que nos llevaban a hacer esa propuesta. Y os podéis imaginar que llevar en lugar del 25% a reservas el 50% a reservas, básicamente les decía, lo que te estoy diciendo es que lo que te ibas a llevar tú a tu capital social lo vas a dejar aquí para alguien que todavía no conoces porque todavía no ha venido. El 99% de la asamblea votó que sí. Media de edad, 38 años. Entonces, eso es generosidad. Y en el cooperativismo básicamente es generosidad. Entonces, dices, yo por lo menos hablo de mis experiencias. Cuando hablamos del individualismo, de las nuevas generaciones, y digo, pues a mí no me pasa, sinceramente. Yo, bueno,
sigo siendo un pelín más. Nosotros sacamos votación en 1100, decía antes que eran combativas, lo son, les aseguro que lo son. Creo que pues habremos hecho 57 propuestas, puede ser, hemos perdido 2, hemos ganado las otras, ¿no? Y las otras con un refrendo, alguna no era todo beneficios. La gente ha sido madura. ¿A qué me refiero yo? Lo que decía Santiago, ¿no? Aquí no se trabajan 6 horas, aquí tienes que estar a lo mejor 9, un día, o 12, o 15, ¿verdad? Esto, no lo sé, podemos tener gente que entra con este espíritu, pero mi opinión, Madrid, mi cooperativa, ¿no? No lo veo en el ADN. Cuando llegamos y hacemos 200 entrevistas, hemos tenido 200 personas referenciadas. Tenemos un canal de referenciados que ya vienen con un conocimiento de la cooperativa porque son los cooperativistas los que les hemos explicado a los referenciados lo que hay aquí dentro. Y ya vienen con un conocimiento. Ya estamos haciendo entrevistas y charlas antes siquiera de llamarles a las entrevistas particulares en los colegios. Porque hay que explicar esto. Estoy también con John. Hay que explicar puerta a puerta. Tienes que llamar a todo el mundo. Tienes que hacer reuniones en 10 colegios. Imagínense la vicepresidenta que ha salido hace un momentito y yo. Vamos a todos los colegios a explicar a todos los cooperativistas. 1100, la asistencia a las preasambleas, estamos hablando de un 60% y nos dice todo el mundo que es muy alta. La asistencia a la asamblea casi se va ya a 90 y tantos. Pero hay un 40% de personas que, lógicamente la preasamblea no es obligatoria, pero se están informando por lo que le dicen los compañeros. Hay 1000 casuísticas que yo entiendo que no puedes ir, pero es tu empresa. Entonces, y en las generaciones más jóvenes esto todavía cuesta un poco más. No quiero decir que no haya, claro que sí, una brillantez tremenda, y luego también uno cuando empieza a andar en la vida, pues te va dando la vida y al final, oye, te vas forjando, vas entendiendo, vas asimilando los valores, entiendes cuando tienes responsabilidad, joder, pues me parecía una tontería que tirar el papel, y yo pasaba por delante y está el papel, y ahora soy jefe de estudios, es que ahora soy el primero que se recoge y mete el papel en la papelera, claro, también hay un proceso evidentemente de este tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo eso, formación práctica y un valor añadido que son los valores cooperativistas que desde el principio hay que transmitirlos, hay que enseñarlos, estoy de acuerdo, hay que predicar con el ejemplo, no vale decir tú haces esto, pero yo me meto en mi despacho, a mí no me ven, no, es verdad. Bueno, pues le toca desempatar a Santi del optimismo de John al pesimismo de José Luis. Santi, en una cooperativa más pequeña, ¿cómo se atrae, pesimismo moderado, cómo se atrae el talento y cómo se forja esa cultura cooperativa? Vamos a ver, en Papayona es fácil. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos Papayona se está nutriendo últimamente con gente que ha venido de prácticas. Este año hemos tenido 5 estudiantes de prácticas, un español, uno que era español, dos chicas polacas y 2 chicas francesas en diferentes tandas. La gente joven tiene ganas de aprender, tiene ganas de implicarse, claro, en función del trabajo. Si el trabajo es ameno, se implican más. Hay que hacer atractivo para los jóvenes el tema, pero en una empresa como la nuestra es muy atractivo porque es muy multidisciplinar. Estás haciendo muchas cosas diferentes a lo largo del día y eso es uno de los factores que ellos dicen. Igual me voy a instalar, que igual me voy estoy pelando fotolitos o estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, la gente joven, y por la experiencia que nosotros tenemos, tiene ganas de emprender, tiene ganas de trabajar y sobre todo aportan ese empuje que tú muchas veces vas diciendo, hostia, ya me cuesta venir. También es que haces atractivo que venga la gente a Papayona, por ejemplo, a trabajar. En estos momentos tú vienes con ganas y la gente que está implicada en Papayona, la última compañera que hemos metido en Papayona es una chica búlgara que estaba en prácticas, ha estado en prácticas. Vimos la actitud que tenía, vimos las ganas que tenía, vimos el sentimiento cooperativo que vosotros os referís y está funcionando, está haciendo trabajos que son trabajos hasta ahora eminentemente de chicos, como es rotular cosas. Salimos a rotular y la gente se queda un poco como diciendo, hostia, una chica, nunca había visto una chica que rotulara. Pues no hay ningún problema, lo hace de puta madre, es decir, lo hace muy bien y es eso, es decir, que es así, es decir, nosotros en Papayona damos esa oportunidad. ¿Para qué? Para que con 2 vertientes, 1, hacer atractivo la empresa y 2, darle la oportunidad a la gente joven que cuando le das la oportunidad os puedo asegurar que funciona. En el caso de Papayona sí. Gracias.
Bueno, es ahora vuestro momento. Tenemos a 3 ponentes fantásticos y ya tenemos una pregunta. Yo quisiera ser vasco. Muchos. Buenas tardes, buenas noches. Mar, ¿Qué tal? hola, Hola. y los demás. Yo soy la presentadora de todo este encuentro, que debería habernos presentado antes, pero bueno, cosas largas del directo. No sé si funciona, sí que funciona. Pues hala, tu pregunta. ¿Me puedo quedar aquí? Sí. ¿Cooperativando con todas? Muy bien, pues hala. Soy Vicente, centro ocupacional. Nos dedicamos a la atención a personas con diversidad funcional e intelectual. Somos una cooperativa pequeña. Nuestro nivel de facturación que decís vosotros son palabras que no entendemos. Eso de facturar, ¿qué significa? Pero básicamente lo que sí que tenemos es un componente de compromiso con el modelo. Sí que tenemos talentos, detectamos talentos, pero lo que no detectamos es la confianza en un modelo que para la gente que está incorporándose es como anacrónico. Es decir, esto ya no viene, esto ya no nos vale. Ahora lo que realmente encaja es: yo voy a hacer mis horas, yo quiero acabar y tener mis vacaciones, quiero aprovecharme del modelo cooperativo en todos sus beneficios, cuando existen, esa flexibilidad y etc. Pero yo tampoco quiero realmente que me obliguéis a hacer muchas cosas más, ¿no? Eso es algo que debería haber una cantera, algún lugar donde se enseñara. Y yo lo que quería preguntaros básicamente, efectivamente, o si no nos vamos a el norte, pues supongo que tenemos más dificultades para conseguirlo, pero será algo cultural. Aquí, como lo hacemos, quizá es más fácil que me conteste Santi. Y después, aunque el más crítico creo que es José Luis, ¿verdad? En esta historia. Estoy contigo, ¿eh? Aquí el problema es cómo se puede hacer de una manera organizada y articulada desde la propia empresa, convencer. Y luego quisiera decir que en la primera mesa, aunque he llegado tarde, estábamos hablando de la formación de la FP Dual. Se me ha quedado por preguntar si realmente cuando estamos formando también en cooperativismo. Porque eso sería quizá un punto muy importante para las empresas que acojáramos gente en prácticas. Si la gente que viene a hacer prácticas a nuestros centros, a nuestras entidades, ya viene al menos sabiendo qué es esto del cooperativismo y no está estudiando en una empresa cooperativa que ofrece enseñanza, simplemente obviando el modelo, para nosotros sería mucho más fácil conseguir ese relevo generacional. No sé si acierto o me equivoco. Yo te veo en la tele, ¿eh? Se ha hecho la típica técnica de más que una pregunta tengo una reflexión, ¿vale? Y aquí hay, o sea, yo he venido a controlar el tiempo, ¿vale? Eso debe ser como muy nórdica, como muy vasca, ¿eh? Aquí a las 2 hay que estar arriba para las conclusiones. ¿Habéis tomado nota? Porque os he visto, porque claro, he hecho 3 preguntas distintas. Bueno, pues ahora, yo si me permites, empiezo por el final. A mí me gusta discutir bastante con la administración, con las universidades. Yo me tiré el trabajo de repasar todas las carreras curriculares de grados que se daban en la Universidad del País Vasco y de los másteres que se daban en las universidades. Simplemente con la curiosidad de lo que tú dices, o sea, vamos a ver si las personas que llegan, al menos, y esto en Euskadi, que hay cierta cultura de cooperativismo, o sea, casi el 10% de nuestro PIB lo generamos las cooperativas, o sea que, vamos, algo pintamos, ¿no? Bueno, pues no hay ninguna asignatura en las carreras curriculares que hable de cooperativismo. Y es para mí es una de los grandes debates, el que pues hablamos de empresas de capital en todos, o sea, te coges la carrera curricular de ADE, de licenciado en económicas, un MBA donde quieras, y hablamos de empresas de capital, no hablamos de cooperativismo, ¿no?
Eso en Euskadi, donde tenemos un peso económico fuerte. Pues no me quiero ni hacer ni idea, pues en Murcia cómo estará, ¿no? Pero sí es una realidad, hay que trabajar lo que hablábamos antes, la visibilidad del modelo. La visibilidad del modelo es una clave. No puede ser atractivo si no eres visible. Pero tampoco, soy consciente que tampoco podemos dejar esto en manos de los que deciden estas cosas. O sea, que tenemos que apuntárnoslos todos y cada uno de nosotros como una tarea que tenemos la obligación de hacer nosotros. Y de hecho, en los principios básicos del cooperativismo, recuerdo que está. Entonces, si en los principios básicos del cooperativismo está la formación y la divulgación, eso quiere decir que cuando hay oportunidad de hablar de cooperativismo, allá que tenemos que ir cada uno de nosotros. Entonces, pedir también a la Administración, pero también llevárnoslo como tarea, ¿no? A ver, esa reflexión que has hecho al principio es un poco la que no quiero sacar, porque no quiero parecer el pitufo gruñón, ¿no? Pero es verdad, o sea, hace 20 años si hubiera llegado un fondo de inversión a nuestra empresa y nos dice, os doy 300.000 euros a cada uno de los cooperativistas en mano al día siguiente, mantengo puestos de trabajo durante, 6-7 años con los gestores que estáis y a partir de ahí ya tomo yo las decisiones. Hace 20 años, la película esta Esparta, que le hacen una oferta al rey espartano y le dice Esparta y pega una pata y lo tira al pozo. Hubiera pasado en nuestra empresa. Y ahora, hostia, lo llevo a Asamblea 1100. Entonces, creemos en el cooperativismo y no planteamos ni mirar la oferta. Pero yo digo, lo llevo a Asamblea, me tiemblan las canillas. Y luego lo último, ya no me quiero... claro, está claro, es decir, si yo estoy convencido, yo soy el presidente, yo no voy a venir, si yo soy Florentino Pérez, pues aquí el Madrid es el mejor, el Madrid tal, claro, Gredos San Diego es lo mejor. Y yo lo defiendo y el modelo que tenemos es el modelo adecuado. Que está en riesgo la confianza en el mismo, en algunos sectores, en Madrid, vuelvo a repetir, no puedo hablar, está en riesgo, porque la gente no quiere eso. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, quiere beneficios y ventajas, te preguntan las vacaciones, te preguntan el sueldo, te preguntan tal, le dices tú que es tu proyecto propio y algunos en la propia entrevista te están diciendo, espera, ¿qué me estás contando? Libre adhesión también es otro de los principios, pues ahí está la puerta. Pero a veces te preguntan, joder, que se han ido ya 10 por la puerta y aquí se me queda uno que a lo mejor no es el más. Claro, esas dudas están, pero claro, también digo y termino, hay que, si yo creo en el proyecto y el cooperativismo, lo que a mí me ha hecho crecer empresarialmente en la vida y lo que me ha dado de comer y lo que me ha posibilitado que mis hijos y lo que ha generado 1100 y lo que ha generado 10 colegios y la educación que estamos dando en Madrid, pues claro que hay que seguir, chico, vente conmigo, que llevo la bandera y te vienes conmigo detrás y hay que empezar desde el principio con eso. Comparto contigo y con los compañeros de la mesa, que ser cooperativista requiere mucha generosidad. Muchísima generosidad por parte de los que van a entrar y de los que estamos dando. Comparto el tema de que un cooperativismo es todos los días, no solo cuando se viene a la Asamblea de Cebecta. Eso es fundamental. Todos los días tienes que ser cooperativa y en función de eso es como tienes que obrar. En el caso de una cooperativa pequeña lo tienes muy fácil, porque yo tengo a la persona al lado y le voy diciendo, mira, esto está bien, yo lo haría así de esta manera, no porque yo sea más listo, sino porque creo que el proceso vamos a compartir mejor las cosas con la sociedad. Es volumen de empresa, está claro, pero la cercanía también nos acerca mucho al trato personal y al que tú te impliques mucho más en la cooperativa. Mis compañeros en estos momentos yo puedo decir que vienen con ganas a trabajar y eso es algo que se ha ganado día a día, no en las asambleas, se gana día a día porque te sientes orgulloso de pertenecer a una cooperativa y porque ves que con la cooperativa estás repartiendo el beneficio para mucha gente, para nuestras familias fundamentalmente, que lo han pasado muy mal y que tienen que sufrir día a día. La suerte que yo tengo es que mi mujer es cooperativista también. No sé si es bueno o es malo, pero que es cierto, es decir, que hay gente que no entiende, cooperativas, hostia, ¿qué me estás contando? Y dicen, no, las cooperativas tenemos un hueco en la sociedad, aportamos mucho más de lo que realmente se nos reconoce. Eso es lo que creo, pero pienso también, lo que tú decías, debería haber una asignatura desde bien pequeño
a aprender cultura cooperativa, que las tiene, la gente la tiene, si es que el problema es la tiene, pero no sabemos extrapolarla o generalizarla para la gente que se implica en las nuevas cooperativas. Eso es lo que yo creo que puede ser. Una pregunta més, Maria? Mos deixes? Fem una pregunta més? A Mar Mestre le ha dit algo, que esta pobra chica ningú l'ha presentat a ella. Sí, ¿no? Vale. Ahora, en teoría, que me corrija Fran, deberíamos ir terminando para subir arriba a las 2. ¿Tú quieres otra pregunta? Estáis como el saldo retenido, ¿vale? Eso lo digo para ella porque es muy mi amiga de Caixa Popular. Pues yo es que no cooperativo con nadie porque yo soy sola, entonces yo necesito cooperar con todos en general. 10 minutitos, dice Fran. Tú diles siempre 7, porque si no viene un Vicent y nos lía esto a tope. Fem una pregunta més i acabem. Vinga, va, una pregunta més. Una cosa así, una cosa directita bien, ¿eh? Ahí al fondo, ¿a on? On està? Qui vol preguntar? Bueno, jo crec que... Tu tens una veu que no fa falta ni micro ni res. Tira-hi. Tira. Rápidamente. Yo creo que ha estado muy diversa la mesa y hemos tenido muchas orientaciones y muy buenas, gracias a los ponentes y a la organización. Un poco respecto al tema del relevo generacional, y primero John ha comentado aquello de que no, lo has comentado tú, José Luis, el tema de que se empieza desde que se comienza en la cooperativa. Y yo creo que me gustaría saber un poco, tú en concreto sí que lo has comentado, pero cómo se trabaja desde la organización, sobre todo cuando ya estamos hablando de una dimensión, lo de Santi lo tengo claro, que bueno, es visualmente cooperamos, ¿no? Visualmente cooperamos, ¿no? Pero cuando ya una cierta adquiere una dimensión, pues ¿qué elementos claros hay de inserción en esa realidad cooperativa? Porque es que si no, luego lo que ocurre es que es donde caiga esa persona. Es decir, si la organización no tiene previsto un proceso de asunción de esa cultura cooperativa, donde caiga esa persona, en el caso donde en el departamento que caiga o en el centro donde caiga, pues depende de la cultura que haya en el grupo, pues es la cultura cooperativa que hay en el grupo, es la cultura que adquiere la persona, pero no es la que quiere la organización. Entonces, yo creo que hay elementos. Y segundo, porque además una segunda pregunta, y creo que casi la habéis respondido, el tema del cambio en los valores sociales, ¿no? En la gente nueva, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero que no acaban de entender lo de la marca cooperativa, que tendremos que continuar trabajando desde las organizaciones, no sé. Creo que es verdad, o sea, si hay una realidad de vida, de trayectoria, de bienestar general para algunos, porque evidentemente hay desigualdades, pero hay una realidad de bienestar, que eso hace que el compromiso por lo procomún no se produzca, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo desde el cooperativismo acercamos a ese compromiso a lo procomún, ¿no? En este caso a los valores cooperativos? En nuestro caso, efectivamente, cada vez hay más cooperativistas, entonces es difícil lo que estás planteando. Llega una persona y además de la calle, si no conoce este entorno, si no tiene arraigados sus principios y valores, es difícil. Nosotros empezamos con, antes de la contratación, como he dicho hace poco, charlas. Es decir, 200 personas que venían, les hemos explicado qué es Gredos San Diego. No es un colegio al uso, tú no vienes a dar clase y te vas, que hay otras implicaciones. Es que eres dueño de los activos, si hay pérdidas, que afortunadamente no las tenemos, pero si se produjeran pérdidas afecta al cooperativista, todo esto hay que entenderlo antes de entrar. Después tenemos un consejero por centro. Un consejero, el consejo rector está dividido en 12-13 personas, hay uno en cada uno de los colegios o unidades de negocio donde tenemos trabajadores y cooperativistas. Y esa persona traslada de primera mano y mucho más cercano de lo que puede hacer el presidente el día a día, los principios de la organización, hace charlas de grupos pequeños para decir qué somos.
O sea, lo intentamos trabajar. Y luego intentamos también que los directores, que es lo más importante de un colegio, no lo más importante de los trabajadores, por supuesto, pero el director es que marca, cambias un director y el colegio da un viraje, ¿no? Que estén alineados también con estos principios de la cooperativa. Eso es un poco todo el entramado que procuramos para que esos valores sociales, si no los tienen ya, los vayan adquiriendo, ya digo, desde el día antes de la entrada, desde antes de hacer las entrevistas saben ya dónde van. Así de forma resumida sería. Sí, y un poco por añadir lo que dice José Luis, yo creo primero es importante que cada organización tenga declarado cuáles son sus valores. O sea, esos valores del cooperativismo genérico, vale, pues están muy bien, ¿no? Todos conocemos los principios básicos y estas cosas, ¿no? Pero yo creo que cada organización tiene que tener declarados, compartidos y escritos cuáles son sus valores como organización, como marca. Y luego los valores no son algo etéreo, no son algo interpretable. Al final, los valores se declinan en actitudes y en comportamientos, y eso también tienen que estar escritos. Es decir, este valor, en qué actitudes se muestra y en qué comportamientos se evidencia, ¿no? Nosotros lo tenemos estructurado así, no es interpretable, bueno, es interpretable, siempre hay un matiz personal, pero el jefe de línea que tiene que hacer la valoración semestral de sus equipos hace una valoración técnica, de alguna manera, de competencia técnica, y hace una valoración de competencia social, de alguna manera, donde él observa los comportamientos basados en esos valores. O sea, hay procesos técnicos para llevar eso a tierra, ¿no? Y lo que comentabas del cambio de los valores en las nuevas generaciones, no me voy a meter aquí porque ya me he metido en el charco y soy el que discrepa, pero sigo discrepando, ¿eh? O sea, yo no sé si a vosotros ha pasado. O sea, a mí, cuando alguien en esas entrevistas de entrada te pregunta ¿para qué estás tú aquí? ¿No os ha pasado? Ya la gente empieza a preguntar ¿para qué estás tú aquí? ¿Para qué está la marca? ¿Tú qué haces con lo que ganas? ¿Cuáles son tu impacto medioambiental? La gente pregunta eso. Tenemos la concepción de que, todavía tenemos la concepción de que nosotros elegimos a quién va a venir a trabajar con nosotros, pero son las personas las que deciden trabajar contigo ya. Entonces, a mí cuando me preguntan eso, digo, este es de los nuestros. O sea, yo insisto en que yo creo que es una percepción, desde mi posición, errónea, ese mantra que nos hemos comprado de que las nuevas generaciones vienen con valores individualistas, cortoplacistas. Es una evidencia que la inmediatez se está instalando, pero es que se está instalando en mí también, no es una cuestión generacional. Y yo soy un baby boomer, y yo ya empiezo a querer las cosas, venga ya, también. Bueno, pues eso es una tendencia tecnológica que nos ha llevado donde nos ha llevado, pero yo insisto en que yo no haría una declaración tan rotunda sobre los cambios de valores en las nuevas generaciones. Pico y pala, es decir, pico y pala todos los días tienes que estar haciendo cooperativismo. Entonces, desde una empresa pequeña es muy fácil, es muy sencillo, aunque el día a día también te va jorobando un poco el poder hacerlo, porque tú estás a un nivel de trabajo que es exhausto. Pero también, hasta en esos momentos de dificultad, de que no vas a llegar a una cosa, ahí también se demuestra el cooperativismo. Nosotros lo tuvimos más fácil. Hace 60 años nosotros, en los conceptos y por el tipo de sociedad en el que nos movíamos, lo teníamos mucho más fácil, esos principios cooperativos, porque más o menos los habíamos mamado en generaciones. Ahora es más difícil, hasta cierto punto. La gente de 20, 30 años sigue teniendo las mismas inquietudes, sigue teniendo las mismas ganas de poder emanciparse, y hay que facilitarle, desde tu propia empresa hay que facilitarle que esos sueños puedan conseguirlos. El tema de facilitarle el ingreso de la cuota de ingreso a la cooperativa. En Papallona es una cuota, consideramos que aceptable, pero ponemos facilidades. Nosotros no decimos, no, tienes que meter 12 o 15.000 euros ya, porque si no,
No, es decir, vamos a hacerlo de manera progresiva porque el interés es mutuo a los dos. No puedes meter una pieza, la pierna para decir, no, me tienes que pagar a mí para entrar a la cooperativa y si no, mala suerte. No, tenemos que hacerlo eso, es decir, en ese tipo de beneficios o ventajas sociales que nosotros aportamos, el tema del medio ambiente, el tema de la competitividad. Nosotros no tenemos competitividad, ¿no? Para nosotros cualquier imprenta o cualquier empresa de rotulación son empresas con las que podemos colaborar y de hecho colaboramos con mucha gente y eso es un valor cooperativo que la gente y otras empresas no lo entienden, pero tú lo haces. ¿Te saldrá mejor o te saldrá peor? A nosotros nos está funcionando el poder colaborar con empresas que no son cooperativas, pero dicen, hostia, esta gente ¿cómo comparte tanto? Y eso pero lo que yo te digo, día a día y pico y pala. No se puede hacer de otra manera. Sobre todo es eso, es decir, una labor muy docente, como mis dos compañeros lo hacen. Es decir, nosotros somos más pequeños, lo podemos personalizar más, pero hay que hacer atractiva la cooperativa, porque realmente hay futuro en las cooperativas. Bueno, pues quiero agradeceros una vez más. Sí. De arriba están diciendo que aún les quedan unos 15 minutos. ¿Ah? ¡Venga! No digo, Pepe, tú esto me lo tienes que decir a mí en Baixet. Y yo esto ya lo gestiono con Mar, porque ahora se va a hablar de loquísimos todo con las conclusiones. No, fas bé. Bueno, Mar, que de todas formas también un agarrar aire, ¿no? Un poco también. ¿Queréis salir fuera que os dé un poco el aire? Mar, tú eres, la Mar eres tú. Una señora que se llama Mar Mestre, que trabaja en una cooperativa financiera, que también debería ser más de enseñanza, ¿no? Bueno, digo yo, no sé, pienso, yo qué sé, bueno. Pues tú, Manes, que eres la ama del corral. ¿Queréis alguna pregunta más o cerramos? Ahora tú no se atreve nadie. Es cooperativa, ¿eh? ¿Cerramos y tomamos un poquito de aire? Mira, Pepe, ¿eh? Caixa Popular es un referente también de valenciano que ha trabajado muy bien con el tema del relevo generacional. Hablaba antes de José María Soriano, que seguramente conoce durante mucho tiempo. Y la verdad es que cuando hablábamos de la inversión, de aportaciones, creo que vosotros tenéis en vuestro modelo la inversión permanente de los retornos que se devuelven al final. Creo que vuestro modelo también es muy interesante y puede darnos una pincelada. Es un modelo bebedor del País Vasco porque en su momento, en los años 70, fuisteis allí a conocerlo en profundidad y de alguna manera lo habéis traído al periodismo valenciano y que de alguna forma ha funcionado, ¿no? Yo la verdad es que llevo ya 36 años aquí en la Federación y he visto muchas cooperativas que han desaparecido, muchas porque no han sabido hacer ese relevo generacional, se han ido dando los socios y cuando ya el último que cierra la puerta y se va, ¿no? Y la verdad es que ha sido una pérdida importante porque veías que eran negocios que podían funcionar, pero como no habían hecho ese relevo de tal gente nueva que continuase, otras movimientos cooperativas, porque a veces no tenían ese espíritu cooperativo, se transformaban en una empresa de capital, ¿no? Pero creo que sí, que como decía Joan Gandía, es importante tener esos modelos estructurados, tener esas cuestiones más reglamentadas, de los reglamentos, de los estatutos, y la verdad es que creo que Caixa para mí es un buen ejemplo de saber hacer y en esos casos te pregunto, igual que preguntábamos a los compañeros de mesa, yo te pregunto a ti, ¿cómo lo hacéis en Caixa? Bueno, Caixa Popular, ayer se lo contaba a John en la cena, es una copia de Caja Laboral en el Grupo Mondragón, ¿no? Nosotros nacemos porque un grupo de cooperativistas valencianos, súper jóvenes, que no tenían ni idea de banca, durante los veranos conocen experiencias cooperativas, ¿no? Y un verano de los años 70 tienen la suerte de conocer el Grupo Mondragón. Ellos vuelven aquí con la esperanza de hacer en Valencia lo que los vascos habían hecho en Mondragón, ¿no? Y lo consiguieron. Eroski, aquí es Consum, la Universidad Laboral, aquí es Universidad La Florida y Caja Laboral, aquí es Caixa Popular, ¿no? De las tres intervenciones, en la que más identifica Caixa Popular es efectivamente en la vasca, ¿no? En Orbea, porque hemos seguido una política de cantera. De hecho, yo estoy en Caixa Popular gracias a la generosidad de este modelo cooperativo que nos abre las puertas, como también decía José Luis, a personas que no estamos en el inicio y que cuánto vale ahora la acción, ¿no? Y es verdad que también por similitud, ¿no? con
Con Orbea, la media de edad es muy joven. De hecho, yo cuando entré en Caixa Popular, llevo ya 12 años, estaba recién salida de la universidad. Es que no sabía nada, no tenía experiencia ninguna, ¿no? Y Caixa Popular hace esa apuesta y también es verdad que dedica ese tiempo a que podamos entender en qué modelo de empresa estamos, ¿no? Sí que es verdad que compartimos también con José Luis, que hace poco yo estuve en Florida Universitaria contándoles a los estudiantes de ADE qué hacíamos en el área de comunicación, ¿no? Y yo pregunté, ¿cuántas personas de las que están aquí quieren trabajar en una cooperativa? Nadie. Nadie. Y eran todos estudiantes universitarios de una universidad cooperativa, ¿no? En esa intervención estábamos un compañero de Consum y una gran consultora multinacional, ¿no? Todos querían trabajar en la consultora multinacional. Y yo les dije, es cuestión de tiempo. ¿Y por qué no conocéis el modelo cooperativo, no? Entonces, es verdad que tenemos un reto. También es verdad que en nuestro caso, muchas empresas no nos abrían las puertas para trabajar con Caixa Popular y han tenido que desaparecer todas las entidades financieras valencianas para que podamos entrar en el pool, ¿no? Porque imaginábamos, no sé lo que imaginaban que éramos, ¿no? Pero desde luego, cuando luego trabajan con nosotros, resulta que entonces damos el mejor servicio y entendemos muy bien cuáles son las necesidades, al final no de las empresas, sino de las personas. Y porque eso está en la esencia de nuestra entidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco nuestro planteamiento. Yo también quiero lanzar una crítica y es que las cooperativas tenemos que consumir cooperativas, ¿no? Y esto es algo de lo que hoy no hemos tocado, pero también tenemos que ser coherentes con lo que consumimos como empresa y también como personas y ciudadanos, ¿no? Y esto es importante, porque muchas veces somos los primeros enemigos de las cooperativas. No sé, si queréis hacer alguna pregunta o curiosidad de Caixa Popular, esto no estaba previsto. Yo tenía pavor a María Juan cuando me dijeron, bueno, en un momento entrará María Juan. Yo no contaba con Pepe en ningún momento, esto no lo pensé. Mira, ese chico de allí que va haciendo 10, 5, él dice 5 y digo 3 para tancar. Además es que ha ido todo sobre ruedas, ¿eh? ¿Has visto? No me dirás que no, ¿verdad? Súper bien encontrado, ¿verdad? Si ha ido bien, dejémoslo ahí, ya está fenomenal. Claro que sí. Una preguntita, pero ¿yo puedo hacer una pregunta también? Porque si lo de Caixa Popular, lo de la renovación generacional está ido también, ¿hay gente joven que va con la libreta al cajero a actualizarla? Porque esto es una cosa preciosa que se ha perdido. Pues, mire María, yo te tengo que decir que... ¿Es válida la pregunta o no? Bueno, yo qué sé, perdón. Si tú tienes 18 años y quieres ir con la libreta al cajero en Caixa Popular, tú eliges cómo quieres relacionarte. Nosotros... 18 euros, digo, bueno, estoy ahí. Tú eliges cómo te relacionas. Nosotros... Me ha gustado la duda de si tú tienes 18 años. Me ha gustado, porque no los tengo, ¿vale? Pero igual me mantengo súper bien, yo qué sé. Nosotros competimos por ser diferentes. Es decir, ¿por qué nos vas a elegir si te hacemos lo mismo que el resto de entidades financieras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra diferenciación viene en el servicio. Entonces, tú eliges si quieres venir, operar con la app, llamarnos, vale. Está en tu mano. No, si a mí me has convençut fa rato, ¿eh? Esto y que me inviten al País Vasco a ver si yo también me inspiro, me monto una cooperativa, yo voy. Estamos todos clarísimos, Mar, si esto ha quedado fenomenal. Ahora tenemos que ir arriba, que están los de la asamblea, que ya te digo yo que no lo ha acabado, porque el presidente Ramón tenía un ritmo como muy relax, que digo, qué chile está este hombre. Y se ve que es el primer año que es el presidente, entonces debe tener un montón de cosas. Entonces hay que subir arriba. Yo me voy a ir ya para allá, ¿os parece? Bueno, porque así voy haciendo, y hablo también, porque esto está de un cargado, que para qué. Entonces... que un placer, que yo a Madrid y a Papallona, cuando yo mira estas tarjetetes que em faig jo para todas las galas, si me puedes hacer precio, porque estas me han costado un dineral y no estoy, que Mar, cierra lo, que no te vengan con rollos, que no te vengan con más reflexiones, que no hace falta, que está todo clarísimo ya, vinga tots dalt, porque hay que hacer las conclusiones de todo esto. Os espero, no vaya, el que vaya directo al canapé, al cóctel, no come, te lo digo en serio. Hay que pasar por arriba por las conclusiones. Gracias, muy amables. Venga.
Pues ahora sí vamos a cerrar ya. Espero que las ideas, las soluciones discutidas os hayan servido como inspiración y que también sean una guía para otras cooperativas en ese camino hacia la transición generacional, efectiva, sostenible y cooperativa. A mí me gustaría acabar diciendo que si todas las empresas fuéramos cooperativas en el mundo, habrían más papayonas, más aprendizajes colaborativos y menos armas y más bicicletas. Así que muchísimas gracias. Bueno. Gracias.